Suscríbete a La Panterita. Pequitadol, Personal Flow, Conexión Total, Agua de la Costa, Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Qué tal, Germán? Buenos días, Arturo, saludo para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Bueno, bajo Resistencia, una manera de decir, hay un partido de Copa Paraguay que no figuraba tan bruscamente como ahora está el calendario, abruptamente para cambiar el término, esos partidos que van a jugar este domingo, Guaraní y Nacional. Y Nacional. Guaraní Nacional. Donde me dirán hasta dónde el valor del dinero, pero es 100 millones al tercero y 50 al cuarto. Iba a ser el 28 de noviembre, pero aprovechan ahora para no encimar después, como no hay actividad, entonces juegan. Incluso, por ejemplo, Guaraní va a tener jugadores convocados en la selección preolímpica, igual no va a tener problema porque es un partido para cumplir, ciertamente. Y Nacional lo mismo. Pero 100 millones agarra y te repartí de 3 millones Guaraní, el jugador va a decir gracias. Sí, claro. No, los muchachos quieren jugar. No, todos queremos ganar, vamos a dejarnos de joda. Todos queremos ganar. Acá el empresario que más quiere ganar, el que más tiene. Entonces, vos decís, acá hay plata. El tema es que esto no estaba en los planes. En los planes. Y se va a jugar el domingo. El domingo. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. Buen día, Arturo. ¿Todo bien y vos? Bien, con Raúl Cáceres, asistencia a gol, victoria de Guaraní. Contanos. Sí, la verdad que sí. Una victoria muy importante para sumar de vuelta de a 3 en el campeonato, para tratar de acercarnos a los objetivos y contento porque ayer también se dieron otros resultados y ahora dependemos de nosotros mismos para clasificar a la Copa. Bueno, contanos, el partido pudo haber sido mayor diferencia para Guaraní, quedó el marcador 1-0. Sí, totalmente. La verdad que ayer no estuvimos finos a la hora de finalizar la jugada, estuvimos así hablando mal y pronto como 10 situaciones claras de gol y no pudimos concretar. La verdad que el partido sí estuvo controlado desde un principio, de por ahí ellos con algunos pelotazos o alguna que otra pelota parada intentaron complicar, pero el partido siempre estuvo controlado con nuestro juego. Internacionalmente, ¿cómo ven lo de la Copa? Bien, la verdad que bien. Obviamente, si el equipo aspira a clasificar, tiene mucho por mejorar también para que el año que viene
el club pueda hacer un papel digno. Como dije, primero hay que clasificar y después pensar en la fase 2 para tratar de después de entrar en la fase de grupos. Raúl, ayer cuando hablaba en conferencia de Müller decía lo golpeado que quedó el plantel después de la eliminación ante Trinidense y que era prácticamente obligatorio ganar. Es cierto, tuvieron más chances, al final fue el resultado ajustado, pero necesitaban salir de ese duelo entre comillas como para encarar lo que se viene. Sí, totalmente. Obviamente que la derrota el otro día contra el Trinidense golpeó al grupo porque teníamos la ilusión de cerrar el año con un título y lastimosamente no se dio. Entonces ahora como grupo nos propusimos ganar todos estos partidos que quedan, clasificar a la fase 2 de Libertadores y terminar de la mejor manera el año, que creo que por lo menos va a ser una pequeña alegría para el grupo y también para la gente de Guaraní. Raúl, lo negativo, el tema de la expulsión de Moya, de vuelta se va con la roja, encima probablemente en un momento innecesario del partido se ganó esas 2 tarjetas amarillas y eso complicó un poco más de la cuenta la historia. Sí, me parece que eso hizo que se complique un poquito el partido porque lo teníamos controlado. Después por suerte en el segundo tiempo con la velocidad y agilidad de Romeo, él hizo que un jugador de Resistencia se haga expulsar también, y ahí ya después en igualdad de condiciones numéricas creo que siempre fuimos los protagonistas del juego. Bueno, muchísimas gracias Raúl por tu tiempo. Próxima fecha Trinidense y ahora viene la lucha por el tercer puesto a Copa Paraguay. Sí, así Arturo, tenemos un partido importante el domingo. A ver, como dije, el grupo merece por lo menos terminar bien el año, así es que intentaremos ganar estos 3 partidos y cerrar de la mejor manera. Bueno, chao Raúl, saludos a la familia, gracias. Chao Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Raúl, ¿qué hace? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas en reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, contanos, retorno a Guaraní, victoria de Guaraní, hablamos de presencia tuya en el campo, por eso te preguntaba cómo estás, físicamente bien, contanos presente y futuro, Federico Santander. Bien, estoy bien, retomé de vuelta después de una lesión que tuve una recaída, entonces, así que, digamos, retomando el ritmo. ¿Esa recaída obedece a? ¿Cómo? ¿Esa recaída obedece a que no estabas antes, apuraron tu vuelta? ¿Cómo fue? No, fue en un entrenamiento que volví a resentir la misma lesión, así que se tardó un poquito más de vuelta. A lo cual te estás acostumbrando, por lo visto, porque con la capacidad que tenés, con lo que sos, te falta mayor continuidad a Federico Santander. Y claro, a algunos siempre te falta ritmo, obviamente cuando no venís jugando te puede llegar a esta clase de lesiones musculares, digamos. Bueno, y el partido, contanos, la clasificación de Guaraní está muy cerca a Libertadores, Federico. Sí, falta poco, ¿verdad? Quedan estos 2 partidos que va a ser fundamental para nosotros, así que el objetivo está ahí, está cerquita. Federico, ¿crees que se complicó un poco más de la cuenta ayer el partido porque ustedes no lo liquidaron antes, por así decirlo? Sí, la verdad que sí. La verdad que si tuviésemos cerrado ya el partido con un gol más, pero bueno, sufrimos, pero lo importante es que se ganó, se consiguieron los 3 puntos. Sí, y dentro de lo malo de no haber convertido el segundo, se rescata la generación permanente de chances, como para llegar y tener esa oportunidad, ¿verdad? Sí, obviamente sí. A mí me tocó una por lo menos muy clara, pero bueno, es porque no estaba fino tampoco. Así que si estaba fino, capaz de llegar dentro de eso. Ayer terminaste sin dolores o con alguna ligera molestia aún. ¿Cómo fue el final del partido? No. Federico, molestia, por suerte. Te hago una consulta ya pensando en el futuro. ¿Vos seguís en Guaraní o dependerá mucho de qué pase con la clasificación a Libertadores? No, la verdad que no sé. Yo estoy partido tras partido, digamos. Después veremos qué pasa. Solamente nos sentaremos a hablar y veremos. Y bueno, Federico, gracias por el tiempo como siempre. Dale, muchas gracias.
Así, Federico Santander, que ayer retornó al equipo de Guaraní. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. En Universo Electrodomésticos, Aire Tokio 2021, 18 cuota 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la clasificación cerca de Guaraní. Y Nacional, que empató, niño, y quedó arañando también la clasificación. Sí, en realidad se complicó, porque no depende, si antes dependía de sí Nacional, ahora quedó allí expectante a ver qué pueda suceder con Guaraní. Desde el acumulado no depende directamente de sí. Sí, un vibrante cierre por ese penal en el segundo tiempo que tuvo a favor Trinidense, que dentro de la acción rápida ya en campo habían pitado los jugadores de Trinidense, porque ellos mismos vieron, Chiquito se fue a poner ya la pelota allí y Héctor Espínola ataja penales. Si hoy respira Nacional es gracias a Héctor Espínola. Sí, porque eso fue... Minuto 96, atajar un penal decisivo, que todavía le da chance. Y estaba el partido para cualquiera de los dos. El segundo tiempo se puso lindo. El primer tiempo ya de por sí había arrancado el minuto con ese gol. Después en el segundo tiempo los cambios le dieron vida a Nacional. Buena actividad de parte de los arqueros, tanto de Zamudio como también del propio Espínola. Pero le dio su toque final esa jugada en el último. ¿Era para el triunfo de Trinidense o el empate finalmente fue con la tapada de porque Espínola? El momento del penal es clave. Sí. Para los dos. Porque hay que tener valentía para patear un penal al minuto 96, sí, y hay que tener esa frialdad y esa decisión como tuvo Héctor Espínola para poder tapar el penal. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Está Carlos Recalde en línea, entrenador de Resistencia. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, un saludo para todos. Gracias por atendernos. Antes que nada, Carlos, contanos, ayer la derrota sentenció la suerte de Resistencia. Se sabía que era muy difícil, pero nunca es una sensación buena cuando sucede esto. Sí, así mismo, una sensación amarga la de ayer. Lastimosamente no pudimos salir de esa zona incómoda a lo largo de todo el torneo. Fue una, como siempre dije y repito, a veces parece ya cansado, pero fue una carga muy pesada, una carga mental pesada de mantenernos siempre en esa posición tan incómoda del descenso directo, de esa zona roja. Y bueno, ayer lastimosamente nos tocó perder la categoría con una derrota ante Guaraní. Carlos, y ayer lo remarcabas y valorabas el hecho de que, como se dice, se pueden mirar todos a la cara porque dieron hasta lo último, no hay nada para reprochar. Insisto, era muy difícil que se concrete la salvación y ustedes pelearon hasta la antepenúltima fecha. Sí, así mismo. Aceptamos el desafío sabiendo a qué también nos exponíamos todos. Tratamos de renovar un poco para la clausura, hicimos una muy buena primera rueda y luego pasaron cosas, lesiones, situaciones también internas, pero lo de ayer yo valoro mucho porque la satisfacción de un entrenador y tanto también de parte de los futbolistas de mirarnos a la cara y no de reprocharnos nada, ¿verdad? Porque a lo mejor sí siempre faltó algo o se pudo hacer algo más, ¿verdad? Pero era eso de mirarnos, de estar tranquilos, con la conciencia tranquila, y como dije ayer en la conferencia, ¿verdad? Tratar de terminar de la mejor manera, de que nadie especule de nada de parte de Resistencia, de que nosotros vamos a jugar como se debe y a la altura de un equipo y del campeonato de primera división estas dos fechas que quedan. Carlos, a pesar de este desenlace triste, digamos, porque a nadie le gusta irse al descenso, para vos y para la institución, yo creo que el equipo en muchos pasajes del torneo, te lo dije inclusive por acá, por nuestro medio, de que compitieron, le jugaron de igual a igual a grandes equipos, no resignaron a la ideología de juego que vos seguramente vos lo habrás implementado con tu cuerpo técnico, y también de la imagen como que hiciste todo lo que pudiste y con el material que tenías, que como diciendo, bueno, es lo que tengo y me tengo que arreglar con esto. ¿Eso valorás mucho?
Muchas gracias, Germán. La verdad que sí, el equipo tuvo una identidad, sí. Reci sabía que jugaba. Sí, seguramente teníamos muchas condiciones en contra, ¿verdad? Pero hablando en general, los muchachos se portaron, interpretaron muy bien lo que queríamos. Le enfrentamos de igual a igual a todos los rivales. Seguramente en muchos partidos no sacando los resultados que queríamos, que nos convenía. Pero Reci fue muy guapo, se atrevió, se puso a la altura, un equipo de barrio, estuvo en primera división, se puso a la altura de muchos otros equipos con mucha más estructura. Y como siempre yo valoro mucho el esfuerzo, tanto de los dirigentes que estuvieron y siguen estando hasta hoy día con nosotros, del plantel de jugadores que fueron muy valientes. Ayer les tocó debutar a varios muchachos que no venían teniendo minutos por X motivo y porque también hubieron muchos que no pudieron disputar el juego ante Guaraní por contrato. Y la verdad que duele perder la categoría, pero estamos fortalecidos y confiados de que lo que se viene por delante, tanto para la institución, para el cuerpo técnico y los muchachos, seguramente va a ser mucho mejor. Y bueno, Carlos, te saludo, Arturo, un saludo desde el aire, mucha fuerza, siempre fuiste y seguís atento con nosotros, lo mejor para vos, y después hay que ver tu vínculo con Resistencia, cómo queda, o lo título personal para el futuro. Muchísimas gracias y mucha fuerza, Carlos. Muy agradecido también contigo, Arturo, y siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo. Igualmente, Carlos Recalta, técnico de Resistencia. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54,990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30,000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 09837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Farmacia Catedral reactiva el centro por su aniversario número 118. Catedral Running, 26 de noviembre, Centro Histórico Asunción. Una corrida para compartir con toda la familia. Conoce más detalles en farmaciacatedral.com.py. De hecho, ya sabíamos que la situación de Resistencia era casi milagrosa. Tenía que ganar los 3 partidos y esperar que Tacuarí y Guaireña ya no vuelvan a sumar hasta el final del campeonato. Con el descenso confirmado de Resistencia, la lucha para salir del segundo cupo de descenso ahora quedó con 3 equipos. Luqueño y Ameliano ya se salvaron, no pueden descender. General Caballero de Mallorquín, Guaireña y Tacuarí. General Caballero con un empate en los 2 partidos que vienen asegura permanencia. Guaireña ya no depende de sí mismo, por más de que gane los 2 partidos. Si Tacuarí gana los 2, Tacuarí se salva y Guaireña desciende. Hoy están igualados en el promedio, pero realmente, si vamos a algo práctico, el equipo de Villarrica es el más comprometido. Incluso en la próxima fecha puede descender ya Guaireña. Si Tacuarí gana en la jornada 21, Guaireña pierde, ya Guaireña desciende antes de jugar la última fecha. Por eso es el equipo que está al límite. Tacuarí salió a flote y depende de sí mismo en este momento. Claro, por la forma de vivir que tiene. Claro, exactamente, ahí marca la diferencia. De una manera y Guaireña porque otra. hoy miramos la tabla y están iguales. Claro. Pero en realidad, con esa diferencia, Tacuarí al ganar los 2 partidos, ya matemáticamente lo liquida a Guaireña. ¿Cómo se complicó Guaireña? Sí. Tan bien, tan tranquilo que estaba, se complicó solo. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Olga Vicente Cabane primero va a hacer un espacio. Espacio reservado que usan en el diario. Un mensaje a la afición deportiva. Vamos a que continúe hacer contenido. Pero así se va a manifestar primeramente. Va a ser un espacio reservado. Así tampoco hay pelea con nadie. ¿Se entendió? Claro. Decir lo que decía está. Seguramente hay que ver los puntos que él lo va a aclarar a través de ese espacio. Porque ¿te acordás que habíamos dicho que el lunes o martes iba a hablar? Sí. Primero con Cardona. Sí. Es probable que ya haya hablado con Cardona. Y después entrar en una posición, por esto que está atravesando limpia. Porque en ese espacio va a aclarar algunos, supongo, no sé cuál es el contenido, pero mañana hay un espacio. Y a partir de ahí, ahora va a sentar posición, postura. En muchos temas, seguramente Cabone. Porque Cardona guarda silencio en Olimpia,
Olimpia está más la Sudamericana que la Libertadores. Sí. Ahora depende de que Guaraní pierda los dos, Olimpia gane los dos y que Nacional no gane alguno de sus dos partidos. O sea, ya hablamos de una situación que puede pasar, pero que es muy complicada. Pero prácticamente está afuera. Sí, prácticamente fuera. Con que empate Guaraní en la próxima fecha, ya Olimpia queda afuera. Y bueno, y hay que ver después cómo va a encarar el tema de la Copa Sudamericana. Sí, porque otro presupuesto, un solo partido. Hay que ver si puede levantar la sanción por lo menos unos días para incorporar algo o busca entre los juveniles. Está difícil el panorama. Porque con este mismo plantel claramente no le va a alcanzar para pelear el año que viene el título aquí. No, tendría que cambiar al algo. Jugar la Sudamericana, yo creo que va a incorporar, pero no en cantidad, porque como vos decís, puede ser un solo partido. ¿Cómo que no? Y también va a depender de la cantidad de jugadores que se vayan para ver si o me nutro de la formativa o tengo que salir a buscar. Porque no se sabe mucho. ¿Sabes lo que hablemos con Julio Jiménez? Se aparece. ¿Cuándo era el tema del doctor Gerardo Acosta? ¿Qué caso era? Rojas. Jorge Rojas. Para hablar con el doctor, ¿verdad? Sí. Para ver qué nos puede decir él, ¿verdad? Con relación a eso. Camina a la radio, cargué Grid 95 porque es la nafta más completa, porque te da 95 octanos al precio de una intermedia, le da protección y super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Para llevarme a Fabián, su opinión con relación a Guaraní, el niño estuvo en el Partido Nacional Trinidense y Trinidense cumplió, ¿no? Sí, cumplió. Solo que al final le quedó el traguito amargo de tener ese penal y no se dio. Pero, como bien decía Germán anteriormente, tenés que tener también los huevitos para poder, tenés que tener allí la personalidad de agarrar el penal sobre la bravo. Quedas como el villano, como el héroe del villano. Así y al final Y es el primer penal que falla, porque, sí, porque justo antes hablábamos que él venía anotando, con racha perfecta. Pero venía anotando. Uno viendo las imágenes después, se lo veía como ansioso al chiquito. Porque como vos recién marcaste, no había pitado y él se había puesto la pelota en el punto de penal, ya fue al banco y se veía que decía, no, fue penal. Es más, en un momento hasta casi se va expulsado, porque él se sabe que se va revisando el VAR. Supongo que le saca 2 metros de altura al árbitro. Se fue y se le paró enfrente, le sacó una amarilla y siguió insistiendo. Si quería, el árbitro le podía expulsar porque él se pasó de revolución allí. Por más que vos veas penal, tenés que saber que está el VAR, claro, tranquilo, va a reclamar un poquitito, pero no de la forma que él lo hizo. Sí, es cierto, y creo que esos nervios le jugaron en contra, y a favor de Héctor. De Espínola. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Si se arregló lo de Jorge Rojas, habría que hablar con el abogado Jorge, abogado... El doctor Gerardo Acosta, el que maneja. Si se arregló uno, podemos hablar con él. Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Si leyó por las redes, ayer a última hora se abonó lo de Jorge Rojas. Leí por las redes, dice Ócar Ullón, sí se abonó, muchísimas gracias, lo que dice Ócar Ullón. Así mismo, se arregló, se pagó. Con Jorge Rojas no es difícil hablar, ¿verdad? Sí, no es un protagonista que hable seguido. Realmente ni cuando jugaba en primera. Sí, cuando jugaba no hablaba. Dice, ya no va a hablar del tema, le pidió a Jorge Rojas, el doctor Acosta. Entonces tenemos que hablar con Jorge Rojas. Así pues abonó. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Sí, se arregló. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día, contanos. Hola, Arturo. Un saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Lo de Guaraní ayer fue una victoria que se terminó complicando de alguna manera más de la cuenta, por 2 situaciones puntuales. Lo primero es lo de Moya, en un partido en donde Resistencia no estaba haciendo mucho que un jugador se gane 2 amarillas. Es realmente como para analizar, se fue expulsado, tuvo que modificar obligadamente de Müner. Y después lo otro, la falta de contundencia en el segundo tiempo. Fue insólito realmente todo lo que desperdició Guaraní.
el partido se le presentó como para que haga lo que hizo Nacional una fecha atrás contra Resistencia, que empezó a marcar goles y terminó 5-0 el partido. Apenas durante el cierre del primer tiempo, esos últimos minutos, empujó, intentó de alguna manera Resistencia, generó algunas aproximaciones, pero después fue un equipo de mucha voluntad, de mucho corazón, de entrega, pero de poco fútbol, ya con la mente, digamos, bloqueada con tanta situación negativa que se le fue presentando en esta parte del campeonato, y no tuvo otra que simplemente cargar, meter la pelota hacia el área, pero sin generar situaciones en el segundo tiempo. Por eso no sufrió Guaraní. Digo, se complicó solo porque lo que desperdició fue increíble, con Romeo, con Bruno Díaz, con Santander, con el propio Raúl Cáceres, que ayer volvió a hacer un muy buen partido. Yo sigo sin entender por qué no tiene un lugarcito en la selección para que por lo menos lo vea de cerca Garnero, esto entre paréntesis. Lo ganó Guaraní merecidamente, pudo haber goleado, tuvo que haber goleado por todo lo que generó, hasta parecía irresponsable en algún momento dado la manera en que los jugadores de Guaraní terminaban las jugadas cuando iban 2 contra 1, 3 contra 1 y desperdiciaba una y otra ocasión, se tomaba de la cabeza permanentemente de Muner hasta que en una perdió la paciencia, le metió una patada en una butaquita de plástico que tenía allí cerca, terminó 1-0 por obra y gracia de la falta de puntería de Guaraní, porque el partido se presentó sobre todo en el segundo tiempo como para que lo gane por lo menos 4-5-0 por todas las ocasiones que generó. Buena victoria importante de Guaraní, pero queda ese sin sabor seguramente de la expulsión de Moya y de tantas situaciones generadas que no pudo concretar. Muy bien, la opinión de Fabián, y ahí está Guaraní arañando la Libertadores. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa y azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. El día Itaú llegó a Punto Farma. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 11:56. Del miércoles 15 de noviembre al domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Ya en calidad superior. Con tus compras del 1 de octubre al 31 de enero participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Ustedes saben que lo de no hay reemplazante numéricamente hablando de Almirón. No, quedaron en 27. Y ahí quedamos. Y los 3 últimos ya esta tarde van a estar. Sanabria, Alderete y Balbuena. Son los 3 que van a practicar el día de hoy. 27 al final Garnero tiene a disposición. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Otra situación que aún está pendiente de resolución en el campeonato es el último Copa Sudamericana. Todavía Luqueño y General Caballero de Mallorquín pelean, hay 3 puntos de diferencia. General necesita primeramente salvarse, obviamente que es su objetivo 1, pero puede llegar a meterse a la Copa Sudamericana aún el equipo de Cabarende. ¿Y cómo está Nacional en la Copa Libertadores? Y Nacional ayer con el empate quedó 2 puntos debajo de Guaraní. ¿Y depende de Nacional? No, porque tendría que frenarse Guaraní y Nacional superarlo o igualarlo por lo menos. Quiere decir que Guaraní está el Nacional más cerca de la Sudamericana, ¿verdad? Y hoy sí. Pero todavía aspira, porque incluso si hay empate en puntos entre Guaraní y Nacional, Nacional tiene ventaja sobre Guaraní. ¿Cómo te va, Juan Pablo Pumpido? ¿Cómo anda, Arturo? Buen día, ¿todo bien? Bueno, contanos, Juan Pablo, el empate y cómo ve las 2 últimas fechas. Y vamos directamente a la Copa Libertadores de América, Juan Pablo. Sí, bueno, el empate creo que fue un partido atractivo, donde fue parejo, tuvimos situaciones y me parece que el empate es lo que más justo le queda al resultado. Un lindo partido, los dos fuimos a buscarlo y bueno, no se dio. Y con respecto a las 2 fechas que quedan, con la intención de sumar los 6 puntos y ver si nos alcanza esta remontada para clasificar a la Copa Libertadores. ¿Cómo estás sintiendo vos de la probabilidad? Lo más interesante para uno es depender de sí mismo. Cuando ya depende de otro resultado se complica. Sí, obviamente que lo más interesante es depender de sí mismo, pero bueno, nosotros teníamos la obligación de ganar los 3 partidos para ver si eso se podía lograr. Ahora empatamos ayer con Trinidense y bueno, y tenemos que ir en búsqueda de los 6 puntos y ver si la matemática nos alcanza. Juan Pablo, y como se dice, pudo ser peor porque sobre el final Espínola salva el penal, otra cosa hubiese sido con derrota aún mucho más doloroso. Salvaron al menos el punto en esa situación específica.
Sí, obviamente que ahí con la jugada al final creo que nos hubiéramos llevado una derrota inmerecida, pero bueno, tuve esa situación y por suerte Héctor la resolvió de buena manera y sumamos un punto, que no es lo mismo que no sumar nada. Juan Pablo, el partido del domingo que se anunció el día de hoy, ¿viene un poco a contramano o estaba dentro de los planes aprovechar y jugar en esta fecha FIFA ese tercer puesto? No, o sea, sabíamos que ese partido iba a estar de acá a fin de año, porque una vez que llegamos a la semifinal teníamos las dos opciones, de jugar la final o de jugar este partido, y bueno, nos comunicaron que se va a jugar este domingo, que justo es fecha FIFA, y creo que queda mucho más cómodo que jugarlo entre semana en las últimas dos fechas, así que lo afrontaremos el fin de semana, veremos con qué jugadores lo vamos a jugar y bueno, y afrontarlo de la mejor manera. O sea que no te desacomoda nada tu planificación, Juan Pablo, este partido del domingo. ¿Estás de acuerdo en que se juegue y te va a servir mucho para sumar minutos con jugadores que no vienen teniendo continuidad? No, desacomodar no, Germán, porque justo es una semana larga, después nos quedan 2 semanas largas más. Veníamos de hacer una seguidilla de 6 partidos en 2 semanas o 3. Ahora los que nos tocó estar en esta instancia de Copa, venimos de una seguidilla importante y bueno, ahora tenemos una semana larga hasta el domingo, después ya 2 semanas largas para finalizar, así que no nos desacomoda mucho. Y después sí, vamos a analizar bien cómo afrontar el partido, porque hay una realidad también que lo más importante es tratar de llegar a la Copa Libertadores, pero lo tomaremos con la seriedad que el partido del tercer y cuarto puesto merece. ¿Hablaste con la dirigencia respecto a incorporaciones? Obviamente que uno en estas instancias ya empieza a planificar el 2024 para ganar tiempo y se está hablando todavía de nombres puntuales, no, pero se está hablando un poco de lo que va a ser el año que viene en cuanto a renovaciones y demás. Así que bueno, ahora a meterle estas 3 semanas para terminar lo mejor posible el año y ya pensando en el armado del 2024. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Abrazo enorme, saludos a todos. Igual. Juan Pablo Mupido, técnico de Nacional. Citrón detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Fracción Parques de Cordillera entre Tiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar al *5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Proba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA llamando al 0983459-139 o en proven.com.py. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sí, podemos hablar con Alberto el Trovador, nos va a dar los informes de Chile, lo último que tiene el distinguido colega con relación al partido del jueves, porque esto se acerca a las 9:30 de la noche el partido ante la selección chilena. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Bueno, el presidente guaraní, don Emilio Dal, ¿cómo te va, Emilio? Buen día, Arturo. Buen día a la audiencia, a tus compañeros. Bueno, Emilio, ¿el ánimo mejorando ánimo? El ánimo, sí. Mira, Arturo, cuando ganamos, por supuesto que los ánimos están mucho mejor que en otras situaciones, sin ninguna duda. Bueno, pero realmente el partido ayer fue una victoria que ciertamente es muy importante, ¿verdad? Los 3 puntos, que hubiéramos querido ser mucho más contundentes, pero la puntería falló. No sé si es por la temperatura, pero verdaderamente la pelota levantaba vuelo muy, muy fácilmente. ¿Cómo ve, Emilio, la perspectiva guaraní en Copa Libertadores?
y diciéndote que si no vas a la Libertadores, vas a la Sudamericana, ¿considerás una gran diferencia en ese sentido? ¿Cómo ves la competencia internacional para Guaraní? Bueno, sin duda la Libertadores es una competencia mucho más prominente, para llamarlo de alguna manera, que la Copa Sudamericana, y eso está a todas luces muy claro hasta en el retorno económico, ¿verdad? A nosotros obviamente nos conviene participar en la Copa Libertadores, y además según al menos la gente de scouting y todo eso, la Copa Libertadores es más visible, sobre todo en el plano internacional, digo, fuera del continente americano, más bien Europa, Estados Unidos, ellos miran más la Copa Libertadores. Entonces eso también tiene un plus adicional con respecto a lo que vale, digamos, al valor que tiene para nuestra clasificación. O sea, es financiero y es también deportivo. Claro, no dependiendo de Guaraní ahora, de otros resultados. Pero Arturo, no te copies. De los resultados, Guaraní tiene que hacer lo suyo y esperar que no le salga a los otros que están participando de cara a la Libertadores. Sí, bueno, nosotros ahora estamos un poquito adelante, un pasito adelante, ¿verdad? Pero nosotros dependemos de nosotros mismos, de hecho, ¿verdad? Tenemos que ganar nuestros dos partidos. Y entonces entiendo que es así, ¿verdad? Somos para los 3. Hubiéramos querido estar mejor clasificados, pero bueno, Libertad está así, y muy merecidamente un paso adelante nuestro y de los otros equipos también. Cerro Porteño se reforzó muy bien también y es un club que tiene, por supuesto, un plantel frondosísimo, costosísimo también, y nosotros estamos peleando y vamos a seguir peleando, por supuesto. Claro, ahora en los próximos torneos también. El error de mi pregunta es que, como hay fuego cruzado, me rectifico, te pido disculpas hacia la audiencia, Guaraní depende de Guaraní, gana lo que queda y se da la Colibertadores. Totalmente, es así mismo. Y a ver, nos quedan dos rivales durísimos, pero de vuelta, nosotros estamos para pelear y sabemos cuál es nuestro objetivo. El plantel lo tiene clarísimo. Yo estuve hablando con ellos antes de ayer, justamente antes de la concentración, y esto está muy claro para todos, y es, ni qué decir, un beneficio económico y deportivo también para todos. Ocurre que Emilio Daer, presidente de Guaraní, habrá ofertas sobre jugadores, la estrella, creo, con el debido respeto de los demás, es Romeo. Pero económicamente, ¿cómo está el club? No hace mucho hablaste y decía, hay cosas que son compromisos contraídos por Guaraní para el futuro. El caso que vaya a la Libertadores, que tenga que contratar jugadores. ¿Se ve el panorama con De Müller? Porque así como están las cosas, De Müller continúa. Bueno, voy a comenzar por el final de tu pregunta. El profesor De Müller fue contratado por 2 años y él continúa. En segundo término, te quiero decir que nosotros estamos, desde el inicio, al menos de mi gestión, gerenciando la cuestión financiera del club con bastante éxito, de alguna manera, tratando de hacer una gestión acorde con las posibilidades del club. No nos engañemos, Arturo, nosotros no vamos a tener probablemente en un futuro cercano posibilidades de hacer inversiones de jugadores o algo como lo puede hacer Cerro Porteño, ni qué decir Libertad. Olimpia tiene ciertas restricciones por la situación en la que está, pero nosotros no queremos dejar un club con 50 millones de dólares de deuda, no lo vamos a hacer. Así que tenemos que ir haciendo las cosas racionalmente y en la medida de las posibilidades. Y tenemos de vuelta, insisto, muchos compromisos con terceras personas, compromisos con
rescisiones de contrato de hace muchos años, compromisos con entidades financieras que estamos asumiendo responsablemente y lo estamos cumpliendo a cabalidad. Así que eso un poco se trata. Un club como Guaraní no es un club fácil de manejar, es una empresa gigantesca, Arturo. Aunque parezca que solamente es visible en los 90 minutos de un partido de fútbol semanal, no es tanto así un club, Arturo. Se entiende que muchas cosas dentro de un club no es solamente prender y apagar la luz usando una presión tan antigua de lo que es una entidad. Si te viene una oferta buena por Romeo, ¿lo dejas ir? ¿Cómo es su caso específico? Porque lo quieren, creo que del fútbol de la MLS, ¿cierto? Claro, Arturo, te explico un poco. Romeo Benítez está en la picota, a llamarlo de una manera, desde comienzo de año. Estamos al final del año, yo había dicho a mediados de este año, en el inicio del campeonato clausura, que no era un jugador no transferible. Ahora, a esta altura, tenemos, digamos que, ofertas concretas por Romeo y por otros jugadores también, de hecho, pero nosotros no vamos a soltar jugadores, digamos que en forma desesperada por conseguir algún dinero que no resulte conveniente para el activo del club, para las pretensiones del club. Si bien es cierto, hay una tremenda presión hasta de los propios jugadores, porque todos quieren ir transferidos, convengamos, todos, hasta los de Libertad, hasta los de Olimpia, hasta los de Cerro, incluso jugadores argentinos, del torneo argentino, todos quieren ir transferidos porque todos pretenden mejor, redituar mejor su propia carrera profesional, y eso es muy razonable, pero nosotros estamos también contrarrestando eso con conversaciones y en fin, tratando un poquito de sobrellevar esa situación, y eso lo hace también el cuerpo técnico y el staff y los propios directivos a veces, ¿verdad? Pero de vuelta, los jugadores son activos del club y nosotros no podemos malversar esos activos, Arturo. De esa forma estamos nosotros manejando el club. Déjanos preguntarte esto con relación a Romeo. ¿Qué tanto hay del propio Tata Martino, que preguntó al famoso cómo está Romeo, cómo anda él, con sus asesores? ¿Que llegó a oídos tuyos, no el técnico del Inter, donde está Messi? Sí. Están, Tata justamente está permanentemente siguiendo, y no solamente, te comento, no solamente a Romeo, está siguiendo a otro jugador también de nuestra plantilla. Pero nosotros de vuelta, Arturo, vamos a analizar prudentemente, tranquilamente y con calma, pero ahora estamos enfocados en los próximos 3 partidos que nuestro equipo tiene que entrar y ganar. De eso se trata. Tenemos el tercer puesto de Copa Paraguay contra Nacional, que tenemos que hacer un partido y lavarnos la cara ahí, y tenemos los otros 2 partidos finales del campeonato. Eso es para nosotros absolutamente prioritario. Claro. El resto sí forma parte de algo importante también, pero no es absoluta prioridad, Arturo. Sí, pero lo del Tata que preguntó porque quiere juego en el Inter Miami, te pregunto y te repregunto, ¿es tanto así? ¿Es Romeo y otros más? ¿A vos te dejaron saber? ¿O vos decís como presidenta, bueno, y que venga el interés oficial y después respondo? Te puedo confirmar que hay interés por Romeo y otros más, efectivamente. Y bueno, pero de Romeo te digo, de él y otros más. Pero está bien, pero viene del Tata Martino. Sí, señor. ¿Y de Europa también? Sí, señor. ¿Y esa parte de Romeo del Tata, qué otro más? Pero lo que pasa es que ya vamos ahí. Yo lo de Romeo es algo que es de público conocimiento, sí, ¿verdad?
Pero yo no quiero mencionar otro, Arturo, porque vamos a ir en contra de lo que nosotros mismos estamos pregonando. Enfoquémonos a los partidos que tenemos ahora, que son finales. Ese es el speech que yo llevé y dejé al grupo, al plantel, este fin de semana. Y no me quiero apartar aún de eso, Arturo. Yo te pido disculpas al respecto, pero quiero que la gente del club esté totalmente concentrada en lo que es prioridad absoluta para nosotros. Se entiende, te agradecemos la deferencia. Cuando tengas el panorama más claro de la posición de Guaraní en evento internacional que está en la Libertadores, vas a decir, bueno, esto es producto de esto. Y ahí ya se podría tener más con relación a lo que será la venta, porque hay compromisos asumidos por Guaraní administrativamente y querés cumplir como presidente, y la salida es la venta de jugadores. Sí, correctísimo, Arturo, es así mismo. Y en la medida que nosotros estemos con buena clasificación, buena me refiero yo a que pueda ser obviamente Libertadores, porque cualquiera que siga el deporte y más el fútbol sabe perfectamente que la Copa Libertadores tiene desde luego otro nivel de la Sudamericana. Así que es cierto, las dos competencias son buenas, importantes internacionalmente, etcétera, pero la Libertadores nos conviene más, y sin duda desde el punto de vista económico también, ¿verdad? Y en la medida que estemos ahí, bueno, en esa medida entonces nosotros vamos a ir tomando las decisiones del caso, ¿verdad? Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo presente de Guaraní y a la expectativa de lo que vaya a pasar internacionalmente y la perspectiva de venta de jugadores en el buen sentido de la palabra, porque es producto del buen desempeño de los mismos. Chao, Emilio, gracias. Gracias, Arturo, saludos a la audiencia. Gracias, Emilio, da presidente de Guaraní. Confirmó lo del Tata. Así es, que está haciendo un seguimiento a Romeo Benítez. ¿Y quién tiene acá él como representante? Y a alguien más dijo. Y otros jugadores. ¿Pero quién es representante? Vino el scouting principal del Inter Miami. Sí, estuvo como 2 semanas. Un mes, 2 meses. Estuvo el scouting principal del Inter Miami. Recuerdo que inclusive llegamos a publicar en Fútbol Alorán su nombre y todo eso. Voy a buscar los archivos. Y estuvo y lo vio. ¿Y quién más le puede impresionar a Guaraní? Porque joven es lo que quiere el Tata. Yo en el que pensé, pero en realidad pasa que empezó a jugar en esta última fecha, es Miño. Miño, que es el chico de 16 años. Que buen jugador. Sí, es interesante. Y capaz puede ser un seguimiento ya, porque él había estado en selecciones juveniles anteriormente. El 31 de julio veo que publicó la cuenta de Fútbol a lo Grande. Mark Prixam, director scouting, es el director scouting de Inter Miami. Inclusive el propio Emilio Dar confirmó que fue a ver el partido Guaraní Nacional y a partir de allí se quedó 2 semanas en el país viendo fútbol local. ¿Lo lleva Romeo? El director scouting del Inter Miami, Pripsam. ¿Lo va a llevar Romeo? Yo. Y sí. Si aparece la oferta, sí, yo creo que... ¿Cómo te va, Romeo? ¿Qué tal, Arturo? No te vayas a marear, pisa tierra. Siempre así con el piso, así. ¿Qué hiciste, veo? Pegan por el piso. ¿Sí? Pega el piso con pierna derecha e izquierda, ambos. Pega. ¿Sí? Ya pegaste el piso, ¿verdad? Claro. Eso se llama pisar tierra, ¿sí? Sí, siempre. Pisar que tierra. Y todavía. Sí. No. Claro. Te vieron los asesores del Tata Martino, el Inter Miami, y hay interés. Pero como dice tu presidente, Emilio, da primero el compromiso local y después lo que viene. Sabes que te siguen y que hay una probabilidad que se llama el Inter donde está Messi, donde dirige Tata. ¿No está Gómez, Diego Gómez? Sí, así. La verdad que a mí todavía no me hablaron eso, pero así como decir que el presidente acá terminar de la mejor manera acá y después ver qué pasa. Pero te imaginas lo que esto sí se da, ¿no? Sí se da, estamos hablando. Primero el compromiso local, compromiso de Guaraní y ver futuro después con vos. Sí, primero acá el club que me dio todo y así, como te dije, terminar de la mejor manera y entrar en la Copa Libertadores. Pero si se da tu referencia, se da, es la verdad. Y ahí aprovechar al máximo porque ahí va a estar, creo que están los mejores jugadores del mundo ahí en Inter Miami, como Messi, Busquets, Jordi Alba. Otro más. Nadie te dijo nada todavía, pero te vieron. Todavía nada, no me habló ni mi representante. O vos le vas a decir a tu representante o a don Emilio Da, el presidente que hay de lo mío, o te vas a callar y dejar mano de tu representante.
Yo no creo que le pregunte nada, porque Diego trabaja bien, mi representante trabaja bien y creo que si hay, me va a avisar luego él y me va a llamar. Claro, Diego Cerrati, hasta que no se firme el contrato y no esté haciendo las maletas y esté viajando, no te va a decir, él te va a decir ya en el aeropuerto. Sí, así mismo es, él así trabaja y siempre luego me dijo que esté preparado nomás para cualquier cosa. Diego Cerrati, así en el aeropuerto tu pasaje te va a decir vamos a viajar y dónde me voy, ahí te va a decir, ese es Diego Cerrati. Sí, así mismo es, Arturo. Entonces no le podés lo apurar porque tiene absoluta reserva de Diego Cerrati. Bueno, Romeo, ¿te imaginas lo que esto significa en tu carrera si se da el compromiso tuyo y todo dirá tu representante y la propia dirigencia y de Muner es responder ahora como debe ser en Guaraní? Sí, así mismo es. Acá responder acá en el club y así. Si se da, se da. Claro que va a ser un paso muy grande para mí y voy a aprovechar el máximo. ¿Te imaginas lo que eso va a hacer si se da al Inter de Miami? Sí, me imagino. Y que le va a ver con la boca abierta a Messi. Así le va a mirar, con la boca abierta. Claro. Claro, así con boca abierta, sí. El mejor jugador del mundo ahora. ¿Te imaginas lo que va a ser? Lo mejor, Romeo, mérito tuyo, tu capacidad, tu drible, tu gambeta, tu velocidad, y te sacaste el teñido. Sí, me saqué. ¿Qué te dije? ¿Alguien te dijo algo sacaste, veo? No, yo no me saqué. ¿Y porque acá mi compañero empieza Luis nomás, con Luis nomás bromeamos y él se hizo una vez. ¿Quién, Luis? Así. ¿Quién se hizo? Martínez se hizo el teñido y vos le sacaste la idea. No, él usaba antes cuando estaba la reserva ahí. Me dijo que no iba a hacer, le dije, me voy a hacer, le dije, y bueno, Romeo, ahora ya está otra vez con tu pelo natural. Sí. Y te miraste en el espejo y dijiste, ¿para qué me hice este teñido, veo? No. ¿Y vos crees que te quedaba bien el rubito? ¿Oh? ¿Te quedaba bien el rubito, el pelo rubio? Sí, me quedaba bien. Y bueno, Romeo, cuestión de gusto, ¿verdad? No hay nada que hacer. Romeo, lo mejor para vos, la verdad y la verdad. Tenés un futuro brillante. Gracias, Romeo. Muchas gracias, Arturo. Adiós, Romeo Benítez. Casa Nueva, Vida Nueva, 9% tu primera vivienda con BNF, hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py, llama al 021-413-9000 o en todas nuestras redes. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recobremos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Hoy está de cumpleaños Romeo Benítez. La disculpa, Romeo. Muchísima felicidad para Romeo Benítez. Hoy cumpliendo años. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Cuántos años cumple? Romeo 22 o 21. 21 o 22, vamos a buscar exactamente. ¿Cómo te va, Ernesto, Diego, Nicole? ¿Cómo andan? Muy bien, Arturo. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos. ¿Todo bien? Muy bien. En la lucha. Estamos hablando con Emilio Dari, estamos hablando con Romeo. 21 cumple hoy, categoría 2002 es Romeo. Y le estamos entrevistando y después Víctor nos dice, mira, cumpleaños. Sí, ahora acabo de ver la publicación de Guaraní, efectivamente hoy es el cumpleaños de Romeo. 21 años para él. Y hablando, ¿tenés usted Víctor Dar, tema Inter de Miami? Y dijo que hay algo del fútbol de la MLS, primero el compromiso local, Romeo y otros jugadores. Escuchemos. Romeo Benítez está en la picota, para llamarlo de una manera, desde comienzo de año. Estamos al final del año, yo había dicho a mediados de este año, en el inicio del campeonato clausura, que no era un jugador no transferible. Ahora, a esta altura, tenemos
digamos que ofertas concretas por Romeo y por otros jugadores también, de hecho, pero nosotros no vamos a soltar jugadores en forma desesperada por conseguir algún dinero que no resulte conveniente para el activo del club, para las pretensiones del club. Si bien es cierto, hay una tremenda presión hasta de los propios jugadores, porque todos quieren ir transferidos, convengamos, todos, hasta los de Libertad, hasta los de Olimpia, hasta los de Cerro, incluso jugadores argentinos, del torneo argentino, todos quieren ir transferidos porque todos pretenden mejor, redituar mejor su propia carrera profesional, y eso es muy razonable, pero nosotros estamos también contrarrestando eso con conversaciones y en fin, tratando un poquito de sobrellevar esa situación, y eso lo hace también el cuerpo técnico y el staff y los propios directivos a veces, ¿verdad? Pero de vuelta, los jugadores son activos del club y nosotros no podemos malversar esos activos, Arturo. De esa forma estamos nosotros manejando el club. ¿Qué tanto hay del propio Tata Martino, que preguntó el famoso cómo está Romeo, cómo anda él con sus asesores? ¿Te llegó a oídos tuyos, no el técnico del Inter, donde está Messi? Que Tata justamente está permanentemente siguiendo, y no solamente, te comento, no solamente a Romeo, está siguiendo a otros jugadores también de nuestra plantilla. Pero nosotros de vuelta, Arturo, vamos a analizar prudentemente, tranquilamente y con calma, pero ahora estamos enfocados en los próximos 3 partidos que nuestro equipo tiene que entrar y ganar. De eso se trata. Sí, pero lo del Tata que preguntó porque quiere juego en el Inter Miami, te pregunto y te repregunto, ¿es tanto así? ¿Es Romeo y otros más? ¿A vos te dejaron saber? ¿O vos decís como presidente de Guaraní que venga el interés oficial y después respondo? Te puedo confirmar que hay interés por Romeo y otros más, efectivamente. ¿El Tata? Sí, señor. ¿Y de Europa también? Sí, señor. ¿Y esa parte de Romeo del Tata, qué otro más? Pero lo que pasa que ya vamos ahí. Yo lo de Romeo es algo que es de público conocimiento, sí, ¿verdad? Pero yo no quiero mencionar otro, Arturo, porque vamos a ir en contra de lo que nosotros mismos estamos pregonando. Enfoquémonos a los partidos que tenemos ahora, que son finales. Ese es el speech que yo llevé y dejé al grupo, al plantel, este fin de semana. Y no me quiero apartar aún de eso, Arturo. Yo te pido disculpas al respecto, pero quiero que la gente del club esté totalmente concentrada en lo que es prioridad absoluta para nosotros. Se entiende, te agradecemos la deferencia. Cuando tengas el panorama más claro de la posición de Guaraní en evento internacional que está en la Libertadores, vas a decir, bueno, esto es producto de esto. Y ahí ya se podría tener más con relación a lo que será la venta, porque hay compromisos asumidos por Guaraní administrativamente y querés cumplir como presidente, y la salida es la venta de jugadores. Sí, correctísimo, Arturo, es así mismo. Y en la medida que nosotros estemos con buena clasificación, buena me refiero yo a que pueda ser obviamente Libertadores, porque cualquiera que siga el deporte y más el fútbol sabe perfectamente que la Copa Libertadores tiene desde luego otro nivel de la Sudamericana. Si bien es cierto, las dos competencias son buenas, importantes internacionalmente, etcétera, pero la Libertadores nos conviene más, y sin duda desde el punto de vista económico también. Y en la medida que estemos ahí, bueno, en esa medida entonces nosotros vamos a ir tomando las decisiones del caso, ¿verdad? Niño, ¿cuándo fue cuando vinieron los scouting de Inter Miami? El 31 de julio observó el partido Guaraní Nacional y a partir de allí se quedaron 2 semanas. El director deportivo de Inter Miami estuvo en el país. Viéndolo así mismo. Y también pudo haber visto otro jugador, lo que decía Emilio. Sí. Siguió varios partidos, fue a Cancha de Libertad y otros. Pero varios a la vista es Romeo y otros juveniles. Y hoy está de cumpleaños, mucha felicidad a Romeo, y hablamos con él. No te vayas a marear. Pisa tierra. Hacemos así con el piso, así. ¿Ya hiciste, veo? Con pierna derecha e izquierda, ambos. ¿Pega? Sí. Ya pegaste el piso, ¿verdad? Claro. Eso se llama pisar tierra, ¿sí? Sí, siempre. Pisar que tierra.
y todavía. Te vieron los asesores del Tata Martino, el Inter Miami, y hay interés, pero como dice tu presidente Emilio, da primero el compromiso local y después lo que viene. Sabes que te siguen y que hay una probabilidad que se llama el Inter donde está Messi, donde dirige Tata. ¿No está Gómez, Diego Gómez? Así. La verdad que a mí todavía no me hablaron eso, pero así como decir que el presidente acá terminar de la mejor manera acá y después ver qué pasa. Pero te imaginas lo que esto de sí se da, ¿no? Sí se da, estamos hablando. Primero el compromiso local, compromiso de Guaraní y ver futuro después con vos. Sí, primero acá el club que me dio todo y así es, como te dije, terminar de la mejor manera y entrar en la Copa Libertadores. Pero si se da tu referencia, se da, es la verdad. Ahí aprovechar al máximo porque ahí va a estar, creo que están los mejores jugadores del mundo ahí en Inter Miami, como Messi, Busquets, Jordi Alba, otro más. Nadie te dijo nada todavía, pero te vieron. Todavía nada, no me habló ni mi representante. O vos le vas a decir a tu representante o a don Emilio Da, el presidente que hay de lo mío, o te vas a callar y dejar mano de tu representante. Yo no creo que le pregunte nada, porque Diego trabaja bien, mi representante trabaja bien y creo que cuando, si hay, me va a avisar luego él y me va a llamar. Esto decíamos que Diego Cerrati, Ernesto, Diego Nicol, es un representante que en el aeropuerto le va a decir, vámonos. Y sí, ya cuando tiene que subir al avión para ir a firmar. No le va a decir nada, es la característica, el estilo de Cerrati. Sí, lo que por ejemplo, vos le llamás. Último momento. Sí, ya está. No, él no, hasta después de la firma del contrato te dice, está moviendo. Pero acá va a tener que avisarle con tiempo para que genere la visa de Estados Unidos. Sí, ya sé, pero. Arturo, con todo respeto ante Resistencia, ayer volvió a hacer un partidazo, Romeo. Tuvo un tiro libre, fue al poste, creando situaciones de gol, mucha participación de Romeo Benítez ante Resistencia. Gran partido realmente. Y viene bien, pues. Sí. Un jugador. Y se sacó el teñido, porque se tiñó Martínez, dijo. Sí, ¿verdad? Luis Martínez fue el que lo tentó a teñirse. Pero así medio hinchando le dijo primero, no te vas a animar a hacer eso, y ya se animó. Y después se sacó otra vez. Después se quitó. Pero según Romeo le quedaba bien el teñido. ¿Verdad? Sí. Y hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo años. Es acostumbrado a ser un jugador a hacer esta cosa, a veces teñido, a hacer un tatuaje. Pero lo que Arturo le dijiste es real, o sea, que pise tierra, que no se maree, porque es muy joven y a veces hay jugadores que el entorno le hacen creer que son una maravilla y después se golpean, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Eso en el caso de Romeo Benítez, que es la máxima figura que tiene Guaraní hoy, ¿verdad? Sí, totalmente. Con un futuro brillante por donde se lo mire. Y Pumpido, técnico de Nacional. Ayer empate, pudo haber sido derrota si hacía el chiquito. Sí. Al final el puntito decía que fue resultado parejo de lo que se vio en el partido, pero sí la realidad, el partido aquí ya no depende de sí. Guaraní depende de sí para lo que vendrá y Nacional. Pumpido. El empate y cómo ve las dos últimas fechas. Si vamos directamente a la Copa Libertadores de América, Juan Pablo. Sí, bueno, el empate creo que fue un partido atractivo, donde fue parejo, tuvimos situaciones y me parece que el empate es lo que más justo le queda al resultado. Un lindo partido, los dos fuimos a buscarlo y bueno, no se dio. Y con respecto a las dos fechas que quedan, con la intención de sumar los 6 puntos y ver si nos alcanza esta remontada para clasificar a la Copa Libertadores. Lo más interesante para uno es depender de sí mismo. Cuando ya depende de otro resultado se complica. Sí, obviamente que lo más interesante es depender de sí mismo, pero bueno, nosotros teníamos la obligación de ganar los 3 partidos para ver si eso se podía lograr. Ahora empatamos ayer con Trinidense y bueno, y tenemos que ir en búsqueda de los 6 puntos y ver si la matemática nos alcanza. Y Juan Pablo, y como se dice, pudo ser peor porque sobre el final Espínola salva el penal, otra cosa hubiese sido con derrota aún mucho más doloroso. Salvaron al menos el punto en esa situación específica. Sí, obviamente que ahí con la jugada del final creo que nos hubiéramos llevado una derrota inmerecida, pero bueno, tuve esa situación y por suerte Héctor la resolvió de buena manera y sumamos un punto que no es lo mismo que no sumar nada. Juan Pablo, el partido del domingo que se anunció el día de hoy, ¿viene un poco a contramano o estaba dentro de los planes aprovechar y jugar en esta fecha FIFA ese tercer puesto?
No, sabíamos que ese partido iba a estar de acá a fin de año, porque una vez que llegamos a la semifinal teníamos las dos opciones, de jugar la final o de jugar este partido, y bueno, nos comunicaron que se va a jugar este domingo, que justo es fecha FIFA, y creo que queda mucho más cómodo que jugarlo entre semana en las últimas dos fechas, así que lo afrontaremos el fin de semana, veremos con qué jugadores lo vamos a jugar y afrontarlo de la mejor manera. Hay una realidad también que lo más importante es tratar de llegar a la Copa Libertadores, pero lo tomaremos con la seriedad que el partido del tercer y cuarto puesto merece. ¿Hablaste con la dirigencia respecto a incorporaciones? Obviamente que uno en estas instancias ya empieza a planificar el 2024 para ganar tiempo y se está hablando todavía de nombres puntuales, no, pero se está hablando un poco de lo que va a ser el año que viene en cuanto a renovaciones y demás. Así que bueno, ahora a meterle estas 3 semanas para terminar lo mejor posible el año y ya pensando en el armado del 2024. Bueno, esto del campeonato local, descenso de Resistencia, Nicole Ernesto Diego, y el caso de la selección estuvo Víctor Villalba ayer. En la práctica son 27 los jugadores totales. Sí, y hoy se suman los 3 que faltaban, Sanabria, Alderete y Balbuena. Hoy ya va a trabajar Garnero con plantel completo a partir de las 18. Y yo creo que esta noche ya vamos a tener la primera base que va a ir acomodando el técnico de la selección para el partido ante Chile. Y no hay nadie reemplazando al Milón, eso ya está. Así es, no reemplaza a nadie al Mirón y repetimos una vez más que Vareiro no está para el primer partido por suspensión, es la baja dentro de los que están en el plantel. Así las cosas, Ernesto Diego, Nicole. Y en nosotros. Y hay bajas importantes en Chile, muchos históricos no van a estar para este partido. Y tiene muchas dudas Berizzo en la conformación del equipo con relación al partido que se viene ante Paraguay. Así es. Como información. Sí, y en Chile siempre hablan de que él viene tambaleando hace un tiempo, que cada combo en realidad ellos lo consideran como clave para la continuidad y así se va extendiendo permanentemente. Veremos qué pasa después de esto, si Paraguay puede aprovechar o no el momento de Chile. Está el europeo Brereton. Hay que tener ojo con él. Él le hizo el gol a Paraguay hace 2 años cuando ganó Chile 2-0. Berizzo justamente dirigía la selección paraguaya. Así es. En ese partido. Sí. ¿Verdad? Sí. Y el otro que está de los conocidos, los famosos, Alexis Sánchez. Después, como decía Diego, varios históricos que ya no están y varios nombres que no suenan tanto a nuestros oídos, que más bien son conocidos por el entorno chileno, jugadores locales, algunos que descubrió entre comillas Berizzo. Pulgar va a estar. Sí, pero mirando otros tiempos no es más esa selección así de pesos pesados. Bueno, pero tuvo Chile el bicampeonato. Sí. Arturo Vidal, entre otros, por ejemplo. No está Vidal, claro, no está Bravo, por pero ejemplo. Pero el mejor momento de Chile fue cuando gana la Copa Centenario y anteriormente ganaba la Copa América. Claro. Ahí fueron 2 años magníficos. ¿Qué años fueron? Casi 2015 y 2016. ¿Te imaginas cuánto tiempo pasó de la gloria chilena y después vino ya el tema de recambio, jugadores y demás cosas como ocurrió? En el tema del arco sí hay un recambio, porque Bravo no juega por rendimiento deportivo, no por lesión, porque Arturo Vidal sí está lesionado. Sí, de Racing. Sí. Arias va a ser titular. De los históricos, a ver, de los que formaban parte de esa generación, Paulo Díaz, que en realidad ya sobre el final, 2016 recién comenzó a jugar en la selección, sí, de River. Isla. Después Alexis, Medel, que continúa en la lista. Medel no se tomó con Messi. Sí, exactamente, en la Copa América del 2019. Fue ese partido. Hoy juega en Vasco da Gama. Ya sé, pero él es así, Medel, no Messi. Él está jugando en Brasil y en buen nivel. En Vasco. Ellos son los que sobreviven. Después son casi todos jugadores nuevos, más jóvenes. Tiene Brereton, que hoy está en Villarreal. Sí, Arangui está, pero viene siendo suplente los últimos partidos. Arturo, iba a perder en ese duelo Messi. Imagínate un pitbull con una pulga. Difícil. ¿Cómo? El duelo cuando se enfrentaron ahí al costado de la cancha, que se pecharon todos. ¿Y quién iba a perder? Y Messi. Y el pitbull con una pulga. Imagínate. Ha sido un gusto, Ernesto. Debe me ande picar payaso, me ande hacia ahí, te Arturo. Adiós, digo, para mí es todo lo puesto. Para mí es todo lo puesto. No hay tiempo, Arturo. La pulga dentro del pitbull le chupa la sangre. Me extraña, Ernesto, me extraña los puestos. Me extraña. Arturo, una consulta, ya no hay tiempo. No hay tiempo. Porque cuando le preguntaste a Romeo que pise tierra, Ernesto empezó a hacer el pasito pisando bien y tratando de buscar el modo de baile. No me meta, ya no hay tiempo, mañana vamos a hacer algo. Mañana. Hoy no hay. Las cosas. No, es que. Metele pues, Ernesto. Metele, Ernesto.
Adelante, Ernesto. Permiso, rompo el protocolo, hermano. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Ernesto, pará, mira, ya sabía Gustavito, sabía Diego, sabía, y él, no, me agarran de sorpresa, te agarran de sorpresa y vos tenés el libreto acá. ¿Te Bueno, parece, pero tenía a preparado un para tipo mañana. grande como yo? A un Yo tipo pensé como- que era espontáneo. a un tipo, no, es espontáneo. Lo que pasa es que yo sabía que algo iba a hacer, pero no la hora no daba. ¿Y dije, qué para si ya mañana. tenía, cuando dijiste se rompió el chimbolo ya tenía acá? No, pero la hora no daba. No fuimos. daba la hora. Hay Nos tiempo, fuimos. pues, hay tiempo, yo conozco. No, ese fue Diego. Ese fue tiempo, Diego. por eso. Hay tiempo. Ha sido un gusto, Hay tiempo. señor. Hasta mañana. Igual, Hasta adiós, mañana. Gracias. Summer es Territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión más digitales, más humanos. En Bristol Black Friday 2023. La mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra, participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Rifa solidaria, beneficios Rubén Paiva. ¿Quién es? Una remera del Olimpia autografiada por todo el plantel. Falleció. Le dice el Toto de Ciudad del Este. Falleció. Disparó la llamada, disculpame Toto, disculpame. Dice Toto de Ciudad del Este, Arturo falleció, el tío Guillermo Paiva en Ciudad del Este estaba enfermo. La foto de arriba es el finado, por el hermano del papá de Guillermo Paiva. Así que a Guillermo Paiva, a toda la familia, nuestro más sentido pésame. Prueba nueva Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Está Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos. Creo que no está habilitado todavía. ¿Sí? ¿Ya está? Perfecto. ¿No sale acá, doctor Nicolás? Ahí no sale, ahora sí. Bueno. Ahí está. Saludos para todos. Vamos a hacer un análisis de lo que está dejando Camanoto que se va. Sí. Resistencia a la intermedia y el segundo comprometido es... Y el que está más al límite es Guaireña. Guaireña, Tacuarú, porque depende de sí mismo Tacuarú, y General que tendría que perder todo que Guaireña gane Hace los un dos. punto general y se salva. Se salva. Yo pregunto, si haciendo un punto te salvas, ¿por qué se fue Troadio? Hubo un cortocircuito allí. Hubo un cortocircuito. ¿Vos entendés, niño? Sí, Si te falta un terminaron, punto sacaron. y te va y queremos Todavía hablar no con cometieron Troadio, objetivo y Me te sacaron, quedan me dos sacaron. fechas. Así. con un punto te salva y Claro. lo sacan al técnico. Sí. Eso más es más la situación a que hagas un punto. Porque tener un técnico nuevo que conozca la casa. Hay que ver cómo reaccionan los jugadores. No es es más joda eso. riesgoso. Esa es la palabra. Solo que en el caso de general, nuevo. buscando tratar de entender del lado de la directiva, es como que ya pasaron 4 o 5 fechas. Estaba el partido, pasaron y El al partido final donde no- se acabó la paciencia fue contra Taco. no fue Contra asegurando el ingreso a Copa y allí creería que se complicó más alguna interna que pudo haber sucedido, ¿verdad? Por allí de ese lado la situación, porque si uno va a la declaración del presidente, él estaba firme, decía Troadio, no, estaba firme, no pensamos en eso, siempre fue a los jugadores, pero algo pasó allí por el camino. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. Toto Ciudad del Este, saludo a toda la mesa, excelente programa, dice Toto Ciudad del Este. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El equipo Paraguay juega contra Chile, decía Víctor Villalba que hoy
Sí, ¿Vos dijiste? sí, que hoy ¿Qué es lo se que va. mira afuera? No, se prendió algo, pensé que... Sí, parece por eso me asusté ahí. Vos te asusta un perrito, Sí. un perrito, Por eso miré hacia afuera. un cagoncito, un perrito así le asusta. Hoy va a Con la parar. mamadera le asustó. ¿Cómo no te va a asustar eso? Un No, de perrito repente se prendió le algo en la asusta. ventana, Y así de cagón Baelio sobrio. Coba, dije. Y así de cagón sobrio. No, es que me sorprendió. No, porque pero contestame nomás, es un gran cagón. No, es que no veía así nada llamativo por realmente eso. De repente. Calentón lo que le cuando... No. No, Pero volviendo al tema principal, sí, hoy Aquí va- de la familia, hasta el perro vino para ver a la albirroja. Creo que no me muera el perro. Y son un gran cagón. La promo Cumotair vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Cumotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Por un tema, Gustavito Luis Cacabelos, que dice que desafina Rosato. Pero Luis Cacabelo canta bien. Luis Cacabelo, de familia, de tradición, de los Cacabelos, pero... Justo le mostré un comentario a Germán de otra persona en el WhatsApp. ¿Qué dice? Ernesto muy desafinado canta, dice el señor Wildo, en el WhatsApp de Radio Monumental. Pero los muchachos están con Ernesto Rosato en el WhatsApp. Y Luis Cacabelo canta bien. De nuevo estoy de vuelta, de nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, Vivir enamorado, vivir ilusionado. Canta bien Luis Cacabelo. You understand. Y el piano es maestro en el piano. Por eso nomás Luis Cacabelo la vida. Vos sí, pero neto la intención. Vivir enamorado, A vos te metes Rosato vivir y te hace 6-0. Sí. A vos te hace 6-0. Al niño no, pero a vos te golea. Aparte, actitud, me meté. Ese me... Que y vos estás teniendo actitud y cantando un desastre. Sí, Es una manera de decir. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Vamos con el equipo Paraguay contra Chile. No que nosotros decimos. Claudio, ¿cómo te va? Hola, don Arturo, un saludo cordial para vos. Bien, gracias a Dios, bien. ¿Qué pasó, Trovadio? Sí, algo que justamente recién con un colega tuyo estaba hablando también de la misma situación, es algo que nos sorprendió a todos, porque como ustedes saben, el doctor, el Presi Julio públicamente dijo que hasta la intermedia, si es que se da la situación, si descendíamos íbamos a terminar y me sorprendió. Tal vez sí no conseguimos hace 6 fechas, no estábamos ganando, pero nos costaba convertir, pero también los rivales eran difíciles, hicimos partidos buenos con Nacional y verdad que no pudimos ganar por no convertir goles, ¿verdad? Pero nos sorprendió de esa manera, porque nosotros ya habíamos quedado que terminaríamos esta temporada y bueno, lastimosamente no fue así. Creo que para nosotros el balance fue muy positivo, sumamos 41 puntos desde que llegamos. Tuvimos un torneo regular, tal vez se esperaba un poco más con el plantel que teníamos, ¿verdad? Pero lastimosamente tomaron esa decisión faltando 2 fechas, pero tranquilo, ¿verdad? Era cuestión de tiempo nada más. Tal vez terminaba el año y tal vez ya no seguiríamos ahí por muchas situaciones también que supimos sobrellevar a lo largo del año, ¿verdad? Antes te hicieron saber cómo te dijeron los mamás lo tuyo. No, me llamó el Presi, me llamó justamente, yo no estaba en la ciudad, tuve que volver el domingo, hablé con él personalmente y me manifestó que no se estaban dando los resultados pero también nosotros estábamos confiados, nosotros estamos a 3 puntos nosotros, hablo todavía, no sé que esté allá, estamos a 3 puntos nada más de Luque y todo puede pasar, nosotros Luque perdiendo, ganando Mallorquín, lo alcanzan en el acumulativo. Tal vez matemáticamente no estemos salvados todavía, ¿verdad? Porque ya, como te dije, sumamos 41 puntos más o menos, que es el promedio de los equipos así recién ascendidos, ¿verdad? O de equipos de mitad de tabla, más o menos el promedio que siempre se suma, ¿verdad? Sí nos sorprendió, pero muy tranquilo, Arturo, muy tranquilo porque creo que fue un torneo regular, ¿verdad? No es fácil sumar esa cantidad de puntos y bueno, tal vez se esperaba un poco más y bueno, el presidente tomó la decisión, ¿verdad? Cambió radicalmente lo que había dicho hasta públicamente, ¿verdad? Troadio, recién decías que vos sentías que a fin de año te parecía que ya no ibas a seguir por diversas situaciones que fueron pasando. ¿Eso quiere decir que hubo ya un desgaste en la relación en este último tiempo o a qué te referías? Sí, un desgaste, hay muchas cosas todavía, es un plantel
muy especial, ¿verdad? Muy especial. Nosotros a lo largo del año supimos sobrellevar muchas cosas, un grupo muy especial. Hay situaciones internas, ¿verdad?, que nosotros supimos aguantar por decirte, y tal vez, en mi caso quería terminar el año, porque es bueno para nosotros también como profesionales terminar la temporada, que no se te cambia cada rato, ¿verdad?, que es algo normal, ¿verdad?, que no estamos preparados también para eso. No podemos estar en esta profesión, ¿verdad?, pero para nosotros es muy bueno terminar la temporada, ¿verdad? Nosotros creo que hicimos un 30, casi 40% del porcentaje de los puntos, ¿verdad?, que no sé si, yo creo que Mallorquín se sabe, se queda en primera división, que es el primer objetivo, ¿verdad?, porque no es fácil estar en primera división, siempre lo dije eso, y bueno, tal vez por las situaciones adversas también, o las situaciones que nosotros pasamos, supimos, fue desgastante la relación, y bueno, tal vez hasta fin de año nomás íbamos a estar ahí. Pero queríamos terminar, faltaba 2 fechas nada más, falta 20 días, queríamos terminar la temporada. Al decir, tuvimos que aguantar cosas o que capear situaciones, cuestiones de vestuario, Troadio. Pasa Francisco, que viste cuando nosotros llegamos, eso no es excusa, ¿verdad? Nosotros tuvimos que limpiar un poco el plantel a mediados de año, algo que a mí no me gusta, porque cuando comienza el torneo también tiene que respetar al profesional, pero a veces estos resultados, no hay sentimentalismo también en esto. Tuvimos que limpiar ¿verdad?, sacar a algunos futbolistas que habían contratado, y varias situaciones también. Nosotros tal vez quedamos fuera de la Copa por situación, porque el fútbol es fútbol, ¿verdad?, porque en el último minuto había muchas situaciones que pasaron, pero no obstante tratamos siempre de buscar la solución. Había cosas internas, sí, que yo como profesional nunca lo voy a, eso termina, siempre lo traté de solucionar ahí, no voy a decirlo nunca, siempre voy a respetar al profesional, porque es el trabajo nuestro también, tratar de llevar bien al grupo, ¿verdad? Y bueno, pero estoy tranquilo, hicimos un buen trabajo, la gente que está ahí sabe lo que hicimos, tal vez, como te digo, el fútbol, tal vez queríamos sumar más y no se pudo, los rivales también jugaron, tal vez tuvimos algunas derrotas también detonantes en esta última etapa, le dimos vida nuevamente a Tacuarí, que prácticamente ya estaba con la soga al cuello, nos ganan 3-0. O sea, es que Troadio, eso te iba, esa era mi siguiente pregunta. El partido detonante fue con Tacuarí, porque yo recuerdo que hice ese partido y a mí me dio la impresión de que fue una cuestión no de planteamiento táctico, sino de actitud. General entró como sobrando el partido, muy distendido, no sé si sobrando, pero demasiado confiado, demasiado distendido, desperdiciando situaciones frente al arco, 2, 3, 4 situaciones antes de que llegue ese gol frente al Tacua, por ejemplo, o de Tacua. Vos sabés, Francisco, que ese partido nosotros pusimos, como yo le había manifestado al presidente, suelo a veces comentarle qué equipo pondré, unos días antes, a modo de comentario, ¿verdad?, para tratar de... Ese partido yo puse más o menos lo que para mí era el mejor equipo prácticamente, porque ya venía Guille recuperado. El partido anterior nosotros le habíamos ganado 3-0 a Trinidense. Cambié, lo puse nuevamente a Wildo, lo saqué a Tomás Lescano, que hizo un partidazo, pero creí que Wildo me iba a dar algo más con la experiencia que tenía, con la pelota parada. Puse arriba, lo puse a Junior con Diego, los dos delanteros que estaban haciendo un buen torneo, los dos delanteros que puse aquel partido contra Nacional, en cancha Nacional cuando habíamos ganado. Entonces creí, y así como vos decís, también comparto contigo, tal vez nos faltó actitud. Nosotros teníamos que ese partido ganar como sea, y fue algo totalmente al revés. Fue un equipo desconocido, totalmente desconocido. Lamentable fue el partido, como dije en conferencia de prensa luego de ese partido. Fue el peor partido tal vez que tuvo General Caballero desde que estuvo en el Nacional B, seguro. No jugamos a nada, y en estos casos, en estos partidos, puedes tener una disposición táctica, un dibujo táctico, una figura, sea la figura táctica que pongan. En estos partidos tenés que meterle mucha actitud, carácter, tenés que ganar como sea, y totalmente ese partido fue totalmente al revés. El motivo, no sé, hasta ahora nos estamos preguntando, porque
el partido anterior. No creo que le empatamos a Libertad o le ganamos a Trinidense el partido anterior, porque hicimos un partidazo el partido anterior 4 días antes. No, le habíamos empatado a Libertad de Mario Kim. Y vamos y jugamos un partido desastroso. Y son las preguntas que nos hacemos. Y bueno, ya pasó. Te vuelvo a reiterar, estamos tranquilos con el trabajo que hicimos. Prácticamente casi terminamos la temporada, que es algo bueno, ¿verdad? Porque hoy en día se cambian técnicos cada 2-3 meses, no se dan, se buscan variantes, pero estoy tranquilo con lo que hicimos. Siempre tratamos de respetar a los futbolistas, a los profesionales, tratar de darle su lugar a ellos, y creo que fue un trabajo bastante bueno. Tal vez te estoy reiterando varias veces. Me gustaría haber terminado el torneo, pero no se dio, lastimosamente fue así, y ahora tratar de esperar. Dios quiera que, como le dije al colega tuyo recién, tal vez también en algún momento ya podamos tener ese salto un poquitito de algún club de la capital. Nos preparamos para eso. La gente que estuvo con nosotros sabe cómo trabajamos, sabe los profesionales que somos. Estamos empezando en esto, ¿verdad? Estamos creciendo día a día. Estamos, te hablo en general con el cuerpo técnico que tengo. ¿Quedó alguna deuda por parte del club para con ustedes? No, nada. Muy agradecido con el doctor, muy agradecido con Julio, muy agradecido por la posibilidad que nos dio de trabajar. Y nada. Un club muy, en ese sentido, un club muy ordenado, muy ordenado. Bueno, Troadio, muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor para vos, gracias y estaremos en contacto. Muy amable, Troadio. No, por favor, Arturo, un abrazo a las órdenes. Gracias, igual. Troadio Duarte, técnico de General Caballero. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 Aldo. En instante, el equipo que cree fútbol grande va a jugar contra Chile. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Eduardo Berizzo, técnico chileno. ¿Es un partido especial para usted de Paraguay el hecho de que haya dirigido allá? ¿Y cómo lo toma desde el punto de vista que también se anuncian bajas importantes en Paraguay? Jugamos un partido amistoso con ellos en la previa. ¿Cómo lo visualiza con todos estos ingredientes? Bueno, no creo que mi conocimiento me dé una gran ventaja. Conozco a sus futbolistas, sí, pero es otro entrenador, otro partido, un partido de eliminatoria. Con respecto a las bajas, me preocupan más las mías que las del rival. Verdaderamente no festejo lesiones ajenas. Me preocupo, sí, de reemplazar correctamente a las nuestras, que también las tenemos, y encontrar soluciones. El partido de el jueves es importante. Una victoria nos acomodaría en la clasificación y la iremos a buscar. Digamos, de los dos compromisos, entre Paraguay y entre Ecuador, de su futuro. ¿Siente mucha presión respecto de no conseguir los resultados esperados, de no obtener una cantidad de puntos específica que le permita mantenerse en competencia y que obviamente no ponga en discusión su continuidad? Mire, todas las fechas FIFA son motivo de presión, motivo de exigencia, motivo de crítica, pero también oportunidades para puntuar y escalar la posición clasificatoria. Todas las fechas FIFA te van a dejar una decepción o una alegría. En esta tenemos que buscar puntos para arreglar nuestra clasificación, pero no, los números no lo explican todo a veces. Los resultados no son lo único que importa. Claro que el trabajo del entrenador está enfocado en que si consigue resultados o no, si no los consigue es malo, si los consigue es bueno. Pero para ponerle un simple ejemplo, si el gol de Maripán contra Colombia no se anula por 2 centímetros, nosotros tendríamos 6 puntos y iríamos tercero, cuarto. Entonces, esta eliminatoria tan compleja o tan particular hace que cada fecha FIFA te obligue a puntuar para escalar en la tabla, y cuando no lo haces, después de Venezuela, claro que te descuelgas, pero el jueves te vuelves a enganchar. Entonces hay que tener una tranquilidad en el análisis que no pasa exactamente simplemente por ganar, si no valdría cualquier cosa, y a mí me gusta ganar de una determinada manera, y claro que necesito resultados, pero eso está intrínseco en nuestra profesión. Todo entrenador necesita resultados, pero a veces la valoración a la importancia del trabajo no está simplemente apoyada en números o en resultados de partidos. No soy quien para determinar
cuántos puntos necesitásemos para que mi trabajo sea valioso. Obviamente será si clasificamos al Mundial, pero creo que lo he hecho inclusive en el proceso de Sub-23, donde hoy hay 10 futbolistas que iniciaron una renovación, a los cuales entrenamos durante mucho tiempo y comprobamos en los Panamericanos que son una alternativa válida para la selección adulta. El color de la medalla no los pondera o los disminuye en mi valoración. Entonces, lo que consiguieron fue muy importante. Después de mucho tiempo consiguieron una medalla de plata que no los hace valioso por el color de la medalla, sino por cómo jugaron, por cómo lo consiguieron, el trabajo realizado en 12 microciclos, en 2 fechas FIFA, y los que hoy pensaban en una renovación pueden disfrutarla. Sí, le quiero preguntar un poco por lo que le decían recién, sobre las críticas de la gente. En paralelo uno escucha declarar a sus jugadores y todos están muy conformes con su trabajo, con su liderazgo, con la manera en que se está trabajando el camarín. Lo acaba de comentar también con lo que ocurre en los Panamericanos. De pronto, cuando se pone en la balanza las críticas de la gente, el cariño de los jugadores, ¿qué siente usted? Porque por un lado, el enojo que decía recién con las críticas de todos, pero por otro lado también este bálsamo un poco que significan los comentarios positivos de sus jugadores. Bueno, convencer a los jugadores debe ser de las cuestiones más complejas que tiene un entrenador. Uno puede saber mucho, puede conocer mucho de lo que quiere implementar, pero si no lo transmite y si no convence a sus jugadores con el mensaje y sus jugadores no se sienten ilusionados, motivados, conectados con su entrenador, quien les dice lo que quieren escuchar o marca un camino en el que están convencidos de realizar, no te siguen. El fútbol necesita de convencer a tus futbolistas, la gente también necesita de resultados. A veces el orden del resultado y de la actuación se invierte, entonces pareciera que lo único que importa es el resultado, pero hoy tenemos una actualidad muy buena, una intimidad muy buena con futbolistas de todas las edades conviviendo juntos, así que yo en ese sentido estoy muy satisfecho de este proyecto, de cómo juega cualquiera y viene cualquiera y es aceptado, y tenemos una vida ordenada, tenemos una vida disciplinada, una convivencia muy buena entre nosotros. ¿Que necesitamos ganar? Sí, el jueves necesitamos ganar, pero eso no va a cambiar todo lo bueno que uno realiza, y me alegro obviamente como entrenador, pero también como persona de haber convencido a mis futbolistas y que los futbolistas crean en su entrenador. ¿Qué tal, profe Eduardo? ¿Cómo está? Quiero preguntarle si para este partido frente a Paraguay quiere mostrar cosas similares a lo que hizo frente a Perú, sobre todo en el aspecto de la transición de defensa-ataque para ser un equipo más agresivo ante el cuadro guaraní. Muchas gracias. Sí, nosotros somos un equipo que asume el control de la pelota, nos adueñamos del balón, generamos asociación, volumen de juego para generar situaciones de gol. Esa es nuestra manera de jugar, y cuando no la tenemos no especulamos, sino que presionamos lo más alto posible. Frente a un rival como Paraguay también, un rival directo para nosotros, nos exigiremos lo mismo y hacerlo bien y concretar las situaciones de gol y mejorar nuestra relación en situaciones de goles. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Eduardo Berizzo, el técnico de Chile. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontralos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Vamos a lo que podría ser el equipo paraguayo. Ganero lo va a decidir. En el arco no se mueve el portero. Coronel. Lateral derecho. Robert Rojas. Robert Rojas. Partido en Chile. Sí, Robert Rojas. Rojas. Le quiere, si fuera por mí terminaría mi carrera. ¿Qué dijo en Cruz Azul Juan Escobar ayer? Si fuera por mí, termino mi carrera en Cruz Azul. Es capitán de Cruz Azul Juan Escobar, que no fue llamado. No dicho sea llamado. de paso. Estaba leyendo sus declaraciones en medios de no sé si es récord, pero me estaba leyendo. Si es por mí, continúo aquí. Está muy feliz en Cruz Azul. Dos figuras retirantes en Cruz Azul en el 77. ¿Quién es? ¿Paraguayo? ¿Jarasayer? Sí. Brillante. ¿Y el otro? No, No, no sé. 67. 77.
Eladio Vera, Cruz Azul. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Coronel en la portería, Robert Rojas, los centrales. ¿Quién con Gustavo Gómez? Alderete. ¿Se mantiene, veo? Sí, se mantiene. Cumplió. ¿Y lateral izquierdo? Espinosa. Matías. ¿Es el equipo, veo? Sí, para mí sí. Defensa. Por lo menos en defensa. Tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Keko. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keko, seguridad que no tiene precio. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Como Mesipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comesipar.co.py. ¿Quién va a jugar con extremo a la derecha? Yo creo que juega con 5 mediocampistas, 3 volantes centrales y 2 extremos. Oh. Y un solo delantero. Creo. ¿Y quién? También. Y para mí juegan de extremos Sosa y Leguizamón. Pero Sosa a la izquierda. Derecha. O izquierda, en realidad izquierda jugó la vez pasada, ¿cierto? Porque Almirón estaba a la derecha. Se mueve a la izquierda, Sí, Sosa sí. en la selección juega a la izquierda. Y en Talleres de Córdoba también rinde más por izquierda. No, pero Germán, en lo que vimos con Sosa, más a la izquierda que a la Claro, derecha. sí, en Talleres lo mismo, No, juega por por izquierda. eso digo, no lo va a mover. No creo que lo mueva. El problema es Iván Leguizamón, de igual absoluto. Sí. ¿Por quién está otro? Porque después, por ejemplo, puede tirarlo a Kaku, pero Kaku no es rápido. Él no va a tener igual. Puede usarlo a Galarza, pero Galarza no es profundo. Yo creo que va a jugar, o sea, yo creo que juega Kaku. Kaku, por fuera. Por fuera. Puede ser, no descartemos nada. Pero ¿Y quién? ¿Y los centrales? yo simplemente... 5 centrales, dice. ¿Y quiénes son los otros? Tres volantes centrales. Y el volante... Guaraní, Villasanti, Cubas, Diego Gómez. Sí, O sea, el tapón va a ser al Cubas, estar- Cubas, Villasanti y Gómez por izquierda. Al estar Gómez y Cuba, yo creo que los dos puestos fijos. Sí, o yo creo que sí. Porque la otra opción es que lo mantenga Campuzano, pero... Campuzano no era opción A del combo anterior, Así es. jugó porque no estaban los otros. Pero puede volver ¿Quién va a ser el ponerlo. volante central? El eje ahí. Cubas. Y el eje, veo. Sí, con Guillermo los últimos partidos jugó ahí. Y cumplió. arriba. Adam. Y no, Ábalos. Adam está suspendido. Ábalos. Ábalos, ¿con quién? No, Ahí Ábalos, solo. ¿Y por qué no Sí, juega Cacu va a jugar de para afuera. Sí, es más claro, media tengo punta. la duda, por eso. ¿Y por qué no juega Tacuará? Hoy, Para hoy Chile va a ser yo el no único lo día veo. donde va a poder hacer el parado con todos. Sí, hoy y mañana, hoy y mañana un repaso, poquito. Sí, hoy a la noche yo creo que ya se va a filtrar el Ayer, equipo. o sea, donde no me cierra mucho es lo de Leguizamón, porque primera como que te doy titularidad ya, Sí, ahí me por deja la eso duda. yo creo que el pero caso- sí pero titularidad por ya para hacer características, Leguizamón a eso yo ante apuntaba. la ¿Y necesidad. Cacu por la banda te cierra? A mí no me cierra. Para mí Cacu media punta con Ábalos tiene que jugar. Y el otro es Galarza, porque a Se Galarza lo se utilizó va a por fuera. desperdiciar Caco a la derecha porque Claro, es asistente, exactamente. es un ventilador. Él tiene que estar más cerca del área, más asistidor. Y tiene que ser frontal. Yo lo pondría a Galarza. Galarza en Talleres lo que jugó por derecha era... Él es para mí Kaku, que podría ser utilizado por derecha, pero metiéndose hacia el medio, haciendo ese... no jugando por la banda, sino metiéndose hacia el medio, asistiendo. Claro, o sea, al tener O tres sea que la volantes, banda la va a hacer, claro. la banda la va a hacer Robert Rojas, solo. Quedaría solo. Con la ayuda de Villasanti. Villasanti que tu soporte ahí en el medio, cerrando. Yo por eso ayer cuando daba el informe apuntaba a una cuestión de característica, algo pareciendo. No tenemos un Almirón, pero Leguizamón es el que más se asemeja, porque Sí. Kaku es más de un desplazamiento lento para jugar con claridad, pero sin ida y vuelta. Sin la corrida, sin la Y intensidad de- Galarza juega por fuera, pero Galarza no tiene la misma dinámica ni velocidad que tiene Leguizamón. Para usted se vaya a defender Garnero. Y va a ir a ser cauto. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros de Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tochi. Y vaya a defenderse Garnero. Tenemos que aprender la lección de Perú, que después Perú terminó perdiendo puntos con varias selecciones y es una de las peores selecciones de Perú, versiones de la selección peruana que el resto de las selecciones ganó. Creo que esta selección de Chile es similar. O sea, tampoco es ser tan cauto, jugarse un poco, arriesgarse un poco, pero sin perder Y porque el si balance. Paraguay llegase a perder con Chile y gana Colombia, ¿cuántos puntos va a tener? 7. 7, sí. Quedaría bien parado en esa hipótesis. 3 puntos
está dentro de lo aceptable. 3 puntos. Y perder contra Chile, que bueno, veo. Y si le ganamos a se Colombia, asustan todos se ustedes. disimula. Yo veo Para mí el partido ganable es contra Chile y no contra Sí, Colombia. coincido con vos, Puede Pacho. ser, sí. Colombia acá va a ser Colombia es dificilísimo. complicadísimo. Además, para mí tiene más riesgo de perder el de Colombia que el de Chile. Claro, viene Colombia bien Colombia, es otra Colombia. intensidad de Colombia. Sí. Se busca el ganador de una casa de un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre, CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Y sí que hay una sola duda, que es la derecha. Extrema a la Y el derecha. extremo, sí. La única duda que tiene Garnero es... Yo creo que él no tiene duda. La duda la tenemos nosotros. Él ya tiene No, todo se claro. entiende lo que yo estoy diciendo. Anota Sí. al Almirón. Sí. No es que va ¿A así quién lo Garnero, pone? este va a jugar. Si A es lo mejor reemplazante natural, piensa. es como dice Leguizamón. Por eso sí, Sí, hago el natural. razonamiento, pero puede tener otra idea. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 ¿Cómo SA. le pegaron a, no nosotros, en línea general a Cuba? Sé cómo se le dio, que para qué se le trajo, que por qué se le trajo. Él y Gastón Jiménez fueron los que más ligaron. Sí, pasa Lo que que pasa al que- comienzo Cubas no Sí, pero pasa marcaba un poco por todo. Primero porque ya al nacionalizarse ya es castigado. Y hay que ser sincero, porque así pasa. Después no rindieron, al doble se lo castiga. Claro, Y ahora ¿para rindieron, qué traer bueno, ahora está bien. Yo, antes que castigo, creo que tienen una doble responsabilidad. Porque por algo lo nacionalizan. O sea, es más de Tiene lo que que ser tenés. más de lo que hay. Es una doble, Sí, antes que eso doble depende castigo de es cómo viene, niño, porque responsabilidad. yo entrenador, bueno, lo nacionalizo a Víctor Villalba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tengo a nadie, o porque el que tengo es medio pelo. Hay que ver por qué lo nacionalizaron. ¿Es porque no había nadie? ¿O los que estaban no le conformaban? Y dije, no, para mí es... Sí, pero ahí, poquito Germán, más. es lo que esperábamos ¿Verdad? que marquen diferencia. Claro. Y ahí cuando empezamos a verlo, Pero los dos, no, Pero... Pero a Andrés Jugo le metió más para arriba un técnico. él empezó a jugar con Berizzo, Más después arriba, sí. pasó a jugar con Guillermo y Guillermo le encontró el... Pero Sí, más está arriba bueno. llegó a jugar. Claro, ¿verdad? lo ponía más suelto como si fuera un Diego Gómez, un Villosanti, Sí, y el puesto sí. él es más Más delante de los fijo, más centrales. táctico, Ahí. o sea, más Ahí, ahí tapón, 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 cubriendo los llegó a jugar espacios ahí de los donde costados. él- Exactamente. Ahí es. Jugando. Juega y ganar, el Hotel Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El tema es que para hoy tiene que acumular, porque esto se reinicia en septiembre del próximo año. Tiene que sumar puntos. Si las cosas no se dan, ¿cómo va a ser para aguantar 4 puntos de aquí a septiembre? Bravo. ¿Cómo haces para mirar la tabla? Los que están arriba. Sí, sí. ¿Venezuela con quién juega? De local. Venezuela ahora juega contra Ecuador De local. el jueves a las 7. Si llega a ganar Maturín. Venezuela va a 10. Se va. Entonces Va ese es arriba. el tema. No, y aparte otra cosa, después ya te empiezan a mirar los rivales, tenemos que sacar puntos, vamos a jugar con Paraguay, ahí ya sacamos puntos. Claro. O sea, ya dais imagen. Es lo mismo que pensamos nosotros hoy de Chile. Claro, Chile, y que de decimos, Bolivia. el partido ganable para nosotros es en Santiago. Exacto. Ahora, así como Exacto. Bolivia vino acá ¿Y por qué quiso- no juega con 2-9 entonces allá? Y quizás sí, Arturo, y nosotros lo estamos Ustedes son los que están diciendo Claro, que por ahí Daniel estamos Ganero pidiendo temeroso. nosotros. Pero ¿Y si por juega ahí con sí. 2-9? Porque si vamos Le a arma nivel un quilombo a selección, Chile. Colombia es más que Chile. Ah, no, pero no tiene pues quien va a tirar centro si juega con 2-9, porque vamos a hacer un pelotazo. Ah, pero Kaku, un buen lanzador. 2-9 en este caso sería Tony y Ábalos. Vos decís que te acuerdas, no, No es Para mala idea por titular, el yo no rasgo lo que veo tienen otra los cosa. dos. Y Tony No es mala viene idea, bien. Y Juega puede con ser 2-9 otra no es mala variante. idea. Parece que por No, fin es mala idea. Tony... Porque Tony no vos es mirás los 9 centrales luego. de Chile. Ey, no es, ey, no es. Jugar a 9 te puede sí, jugar sí, con Vos segundo mirás los jugador. centrales de Chile y tampoco son gran cosa. ¿Quiénes son los centrales de Paulo Chile? Díaz es rápido, Paulo pero es Díaz, el bajito, de es River. frágil. ¿Y el es otro? frágil. Y a veces juega Medel. Medel juega atrás. Y Medel Medel, juega son atrás. los dos Hace rato ya, bajitos. bajito, chiquitito. Tiene experiencia, pero son bajitos. Y Ábalos ya jugó contra Paulo Díaz y lo hizo pasar mal momento jugando en el fútbol argentino. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. 13-12. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria S.A. Y mirando las últimas participaciones de Torino, Tony arranca como
El 9, o sea, por detrás del 9. El 9 es el colombiano Zapata, Duván Zapata. Él es el 9 y él acompaña atrás. Es más, el gol que hizo hace 5 o 6 días atrás, él acompaña, él viene del medio acompañando en posición de 9. Él juega bien como segundo punto. Por eso o sea, puede ser tranquilamente una opción. Ábalos. Sanabria Ábalos. Claro. Ustedes le hacen muy defensivo a Garnero. Y si No, ustedes es bravo. si Chile es menos que Colombia, si lo gimos nomás, Yo creo que le va a ¿por qué contravoltear. va a reservar contra Chile y qué va a sacar contra Colombia? Primero que Colombia acá te va a esconder la pelota, va a comenzar. Sí, va a tener la pelota. No te va a dar. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. 13-14. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los La Andes. selección viaja mañana rumbo a Chile. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. A todo ponele pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda Coto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo, renovado con precios increíbles. Dice Luis María, hola Arturo, y en septiembre nos toca Uruguay de visita y local Brasil. Sí, septiembre del próximo año. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Escabón es el que va a hacer una carta, ¿cómo se llama eso? Carta abierta, ¿cómo se llama? Espacio reservado. Espacio reservado. Ese es Escabón el que mañana hace, su espacio reservado. Y ahí va a centrar su punto de vista sobre el Olimpia y todo lo que se dice. Mañana Escabone, Oscar Vicente Escabone, es el que se hace sentir en el espacio reservado. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. 13-15. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Hace tus sueños realidad en San Justo y Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo y Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro en redes sociales San Justo y Hierros. Otra alternativa que pensaban, ni 3 volantes ni 2 puntas, uno intermedio por así decirlo, que ahí pueda jugar Kaku. Kaku detrás del punta, 2 volantes centrales, 2 por fuera y un 9 como jugante Bolivia. Yo pensaba así, un 4-4-1-1. 1-1. Sí, que puede ser otra fórmula. La última que Cuadrado hizo lo que quiso aquí, Luis Díaz entró en el segundo tiempo y casi... Pero Cuadrado no está en la selección ahora. No. Cuadrado quedó fuera, Falcao y el otro. Para ir, el de Boca. Fabra. Ahora quedó fuera. Para ir a lo de Berizzo nomás. La primera pregunta que le hace el colega chileno es partido especial. ¿Por qué? Porque si Berizzo no le gana a Paraguay, se va. Se juega al futuro Berizzo. Ya está confirmado que se va. Se va, en un 90% se va. Porque es un rival directo. Y le va a sacar ser en medio de los combos. Partido. Yo puedo creer que se iría después, pero yo no creo que te saquen contra Chile, ahora contra Paraguay, si quedes sin técnico. Para mí que es especial porque juega con Paraguay, por cómo salió de acá. No, lo que Es digo lo que lo mismo que pueden Cotas. sacar, pero Claro. está el combo, pues. Claro, va a completar el combo Puede probablemente, completar pero el combo. el rival hoy para Chile se llama Paraguay, o sea, está obligado casi a ganarlo para el propio cuerpo técnico. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 13-17. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Jiménez es la primera vez en la selección. Sí. Él jugó en Tacuarí. En Tacuarí. Nacional.
Sí, exactamente, a préstamo. Pero él comenzó en Libertad. En Libertad, sí. Fue a préstamo las 2 veces que salió y a partir del año pasado retornó y este año tuvo mucha continuidad. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. ¿Cómo te va, Alberto? Arturo, querido, qué gusto saludarte, ¿todo bien? Todo bien. Alberto, contanos la situación de Berizzo, en caso que, no es expresión de deseo, pero que vaya a ocurrir, queremos que Paraguay gane de nuestra posición. ¿Qué pasa con Berizzo si llegase a perder Chile con Paraguay? Bueno, acá se ha hablado, Arturo, que en definitiva el trabajo de Berizzo está en la continuidad, está condicionado a lo que pueda realizar en este combo clasificatorio, ¿no es cierto?, frente a Paraguay y Ecuador. Pero además, estaba el tema de la sub-23 del campeonato que se disputó acá, pero en nuestro país, y en definitiva la sub-23, los panamericanos en estricto rigor, hizo buen resultado, hizo buena campaña, llegó a la final frente a Brasil, cayó en penales, pero quedó esa sensación, ese gusto de que se hizo un buen trabajo con los nuevos chicos que conforman la respectiva selección chilena. E incluso de ahí, la selección chilena, el Toto Berizzo específicamente, mete mano y saca prácticamente 9 jugadores nuevos para la selección chilena de fútbol absoluta. Entonces hay mucha expectación, y bien es cierto, dicen que puede estar condicionado a lo que puede ocurrir en este combo clasificatorio, pero también está ese reverdecer de esperanza, ¿no es cierto?, con lo que pudiera hacer la selección chilena con estos nuevos jugadores. Correcto, caso de Berizzo, ¿cómo ven a Paraguay, Alberto? Creo que es una selección paraguaya que viene diezmada, con la ausencia de Almirón, con lo de Encillo, que son jugadores fundamentales. Me llama mucho la atención la inclusión de Tacuara Cardoso, claro, pero yo creo que también lo hace con su qué, como decimos acá en Chile, Daniel Garnero, porque vía aérea puede ser un arma letal para las pretensiones de nuestra selección, considerando que históricamente a Chile le cuesta mucho por arriba. Creo que lo hace justamente con esa consideración la convocatoria de Tacuara Cardoso, Daniel Garnero. Pero vemos a una selección paraguaya que está muy similar a la nuestra, con 4 puntos, que está tratando de agarrar una idea de juego. Vamos a ver, es una incógnita lo que pueda pintar en términos futbolísticos, como sería que sean muchos jugadores que se repiten de la mano de Daniel Garnero, así que creo yo que es un partido con pronóstico reservado, creo que va a ser un partido cerrado, como siempre son históricamente los partidos entre Chile y Paraguay, y veo una selección paraguaya necesitada de sumar también. ¿Cómo siente el público chileno este partido que viene con Paraguay, Alberto? A ver, la sensación es como de dulce y de agraz, porque claro, hay mucho afecto, mucho amor hacia nuestra selección chilena, pero los resultados no han acompañado lo que ha realizado el Toto Berizzo al mando de la selección chilena de fútbol. Lo que da esta esperanza es lo que hicieron los chicos de la sub-23, donde, como te decía, metió mano al Toto Berizzo para sacar 8 o 9 jugadores de ahí, pero en términos generales acá hay un descontento, hay que decirlo, con lo que se ha hecho con la selección chilena de la mano del Toto Berizzo, pero con la esperanza de que esto de alguna u otra manera se pueda revertir, porque si uno ve el balance, hay un triunfo frente a Perú por clasificatorias, pero los otros partidos, tanto, por clasificatorias, oficiales y amistosos, las derrotas inclinan la balanza justamente hacia el sector negativo, y no quisiéramos que se revierta todo aquello. Bueno, Alberto, seguiremos charlando porque más adelante seguramente ya tendrás la conformación que podría presentar Berizzo ante Paraguay, ¿verdad? Sí, yo creo que no habrán mayores novedades. Creo que es muy difícil esbozar un onceno todavía porque la convocatoria, Arturo, salió muy tarde. Acá hubo fecha el fin de semana y salió a eso de las 23 horas aproximadamente. Hay algunos jugadores que se están incorporando recién a la selección, pero creo que el arquero perfectamente va a ser Brian Cortés, va a estar en el fondo Matías Catalán, Paulo Díaz, por decirte algunos nombres, el mismo Gabriel Suazo, Gary Medel, Pulgar, Alexander Aravena, Ben Brereton, Alexis Sánchez. Por ahí podría pasar acaso este grupo de jugadores que van a entrar desde el minuto 1 al Estadio Monumental. El día jueves va a ser bien tarde el partido, 21:30 horas, y ahí estaremos, por supuesto, llegando todas las alternativas de este partido. Alberto, un abrazo al aire, gracias por tu tiempo.
Abrazo grande, Arturo, que estén bien. Gracias. Alberto López, el trovador desde Santiago. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participar y ganar Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. 1323. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomélore es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Cantante Néstor Jiménez, Ernesto Caballero. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. 1324. Para un descanso perfecto y reparador, Somier de Colchones Paraná, Capriz 1.60x2. A 10 cuotas, 330.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Vamos con Jiménez primero. La verdad que súper bien. Los compañeros me recibieron de gran manera. Y nada, contento de estar acá, trabajé para eso y nada, solamente queda disfrutar de esto. Néstor, ¿cómo te agarró la convocatoria? ¿Quizás intuías que era tu momento o te tomó completamente de sorpresa? Y realmente un poco sorprendido, ¿verdad? Porque como ya sabían, venían entrenando un poco jugando de central o lateral y bueno, como dije recién, uno siempre trabaja, ¿verdad?, para estar acá y nada, muy contento por este gran momento que estoy pasando también. ¿Cómo te recibió el grupo, Néstor? Ya conocías a algunos, también a tus compañeros de Libertad, los que fueron contigo también compañeros de Libertad en los demás clubes, pero ¿cómo fue ese recibimiento? Súper bien, conozco prácticamente a la mayoría, me tocó estar con algunos en la sub-23, selecciones menores y también tuve compañeros algunos en época inferior, ¿verdad? Y nada, como dije hace rato, feliz de estar acá. Néstor, ayuda mucho tenerlo a Garnero ahora como técnico que te conoce muy bien. Sí, claro que sí. Yo estuve con él en Libertad, prácticamente sé lo que él quiere dentro del campo y nada, estoy predispuesto a todo lo que el profe diga y poder mi granita de arena para la selección. ¿Qué te dijo la familia? ¿Cómo crees que te considera Garnero? ¿Como lateral, como central? ¿Qué perfil defensivo tuyo crees que pueden explotar aquí en la selección en caso de que te toque jugar? Y nada, realmente no sé, no me tocó hablar todavía con él. Si me utiliza el lateral derecho, igual voy a estar ahí predispuesto, ¿verdad?, para aportar mi granita de arena. El hecho de compartir con grandes figuras, el caso de Gómez, los más experimentados, los referentes en estas selecciones, imagino que en lo personal muy contento después de haber ganado el campeonato con Libertad también, Néstor. Muchas cosas que te van transcurriendo, principalmente en esta segunda parte del año. Sí, la verdad que sí, me vino todo rápido ahora. Hace 2 años atrás estaba peleando intermedia, ¿verdad?, para poder subir a primera. Bueno, hoy me tocó estar acá y nada, queda disfrutando. ¿Qué te dijo la familia, Néstor, por esta convocatoria, por este llamado, por el título de Libertad primeramente? Y obvio que se pusieron muy contentos, ellos son lo que siempre están en las buenas y más en las malas, ¿verdad? Y nada, agradecido por ellos porque las veces que me fue mal siempre estuvieron ahí apoyándome y esto este logro es parte de ellos también. Néstor, siempre detrás de cada jugador hay una historia de sacrificio y al llegar a la selección eso se recuerda un poco más. ¿Qué es lo primero que pensaste cuando viste tu nombre entre los convocados? ¿Alguna situación desagradable que pasaste y que hoy reconoces este momento? Y nada, como todo jugador, ¿verdad? Tiene altas y bajas. Después de mi debut tuve algunas bajas, ¿verdad?, que me tocaba jugar y no aproveché. Bueno, un tiempo a esta parte venía trabajando bien y ven el esfuerzo ahora, el sacrificio que uno hace cada día y nada, feliz de estar acá. ¿Físicamente llegas al 100%? Sí, por suerte sí, venía jugando hace varios partidos y nada, y esperándome ya
el partido del jueves a ver si toca entrar o no. ¿Qué reflejo tiene para vos que la competencia interna en tu puesto en Libertad se traslada directamente a la selección nacional? ¿Cómo? ¿Qué reflejo tiene para vos que la competencia interna que tienen en tu club en Libertad es tan buena que por eso se traslada en el mismo puesto, en tu caso en el de Matías, a la selección nacional? Y sí, prácticamente en Libertad tuvimos una competencia muy sana, ¿verdad? Cada uno explotó su máximo nivel y gracias a los compañeros, a todo el cuerpo técnico también que me dieron la confianza ahí, pude estar acá. Las vueltas de la vida, Néstor, en algún momento lastimosamente te tocó marcar un gol en contra, esa vez seguramente fuiste muy golpeado psicológicamente y ahora el hecho de estar en esta selección, ¿cómo lo tomás? Una cosa buena, la otra mala, la buena, ¿cómo admitís y asimilás todo esto? No, claro que sí, nosotros los defensores prácticamente estamos expuestos a eso. Me tocó pasar ese mal momento y agradecido a mi familia porque ellos siempre estuvieron ahí apoyándome y nada, como dije, quería disfrutar de este momento que estoy pasando ahora. Néstor Jiménez. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell, en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. 1329. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Quiere decir que Néstor Caballero tiene 8 títulos, 7. Y fue tetracampeón con Olimpia y 3 veces ya con Libertad, 7. ¿Sí? Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990, de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. 1330. ¿Te imaginas vivir un verano sin corte de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Más simple 0983788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Ahora sé un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Si hoy terminar el campeonato, van a la Copa Libertad, Cerro, Guaraní y Trinidense. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Eso del Libertadores, los $300.000 también corre. Por victoria. Sí, en fase de grupo. En fase de grupo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿Y Sudamericana quiénes van? Si hoy terminara todo. Nacional, Olimpia, Ameliano y Luqueño. ¿Y con quién jugarían? ¿Cómo entre ellos se cruzan? Entre ellos, sorteo. ¿Partido mata-mata? Un partido así es. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. 1332. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. ¿Cuánto tiempo le permitieron a vos, Víctor, los colegas ver el partido de la práctica ayer? Y los últimos 15 minutos vimos ejercicio de definición y cómo pateaban tiros libres los jugadores. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A.
¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa con Panal Seguros. Tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. En instante, Néstor Caballero. El día Itaú llegó a Punto Farma. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 13:33. Del miércoles 15 de noviembre al domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de las marcas Jam. Calidad superior con tus compras de 1 de octubre al 31 de enero. Participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyan y Músicos del Chaco, la gente sabe. Ernesto Caballero. Ernesto, ¿te esperabas en este momento de tu carrera este paso a la selección nacional? Evidentemente hay una gran presencia de la gente de tu club y hay un gran conocimiento de ustedes con el cuerpo técnico al mismo tiempo. Y la verdad que no porque no soy de esperar estas cosas, ¿verdad? Nada más que trabajo mucho, me sacrifico y sé que estoy pasando por un buen momento, entonces creo que por eso la convocatoria y muy feliz por eso. ¿Qué te dijo el profe Garnero, alguien a quien conocías ya luego de su paso por Libertad? ¿Qué te dijo en este primer entrenamiento? Si pudiste conversar con él o con alguno de sus colaboradores. Sí, tuve la oportunidad de hablar con algunos de su cuerpo técnico. Me felicitaron por mi momento porque antes de que yo salga de Libertad yo no estaba pasando bien porque estaba volviendo de una lesión. Pero hoy día me volví a reencontrar y estoy muy feliz por eso. Mucha competencia en ese medio, Ernesto. Me parece que inclusive hablando entre compañeros uno puede sacar mucho y aprender de los que juegan afuera. Sí, totalmente. El ritmo es distinto, pero ya estaba yo también al tanto del juego de varios compañeros y como dijiste, voy a tratar de aprender y aportar también lo que yo sé. Hay versiones encontradas respecto a la edad de un futbolista y la selección nacional. ¿Vos cómo lo ves? No importa la edad, es el momento, dicen muchos, hay gente que habla de la edad y no poder aportar. Tenés 32 años, evidentemente es un momento maduro de tu carrera. ¿Cómo ves en cuanto a lo que puedes aportar al equipo de Paraguay? Yo creo que sí, creo que es el momento, ¿verdad? No necesariamente pensar en el mañana. Yo voy a aportar lo que puedo en este momento, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y luego veremos qué pasa. Ernesto, ¿cómo te trató la familia? ¿Qué te dijo la familia por esta convocatoria? Y la verdad están muy felices, todo fue esto entre lágrimas y mucha emoción y nada más me recuerda, ¿verdad?, a todo el proceso que pasé para llegar a esto y obviamente uno le dedica esto a toda la familia. La confianza, Ernesto, de tenerlo a Daniel Garnero, de su paso por Olimpia, de su paso ahora por Libertad, ahora teniendo también tu oportunidad en esta selección, en un momento clave de tu carrera porque también la pasaste mal, lesión de por medio, y ahora, ¿de quién te acordás además de la familia? ¿Hay algún profesional, algún compañero que quieras destacar? No, yo lo que más rescato es el proceso. Uno cuando llega acá se da cuenta de todo lo que pasó, todos los momentos difíciles y los buenos, ¿verdad? Y nada, me toca en una etapa ya madura de mi carrera y voy a tratar de disfrutar al máximo y aportar lo que yo pueda a la selección. ¿Las posibilidades de Paraguay en este combo? Primero Chile, luego Colombia, Yo creo que las expectativas que tenemos son las mejores. Vamos a tratar de sumar los 6 puntos posibles y nada, creo que no le debemos nada a nadie y vamos a tratar de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 13:36. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial de servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. José, exacampeón. Exacampeón. 1 detrás de 8, ¿vio? Salvo el 2020 donde no hubo torneo por la pandemia, pero sí, a partir del 2019. Hay en el historial de Olimpia, hay creo que 15 o 16 años fue campeón seguido. Sí. Fíjate. Hay un historial de Olimpia
que supera 10 años de competencia, Olimpia campeón en básquetbol masculino. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Provence S.A. llamando al 0983459-139 en proven.com.py. Enseguida vamos con Gustavo Víctor, editado el trabajo ya con Emilio Daer, el presente de Guaraní, incluyendo Romeo Benítez. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Vamos con el repaso de partidos. El jueves todo arranca con el duelo Bolivia-Perú en La Paz a las 17. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de IRA Paraguay. Casa nueva, vida nueva al 9%. Tu primera vivienda con BNF hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py. Tenés asado con amigos, estás armando la previa del partido, entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Más del jueves, Venezuela-Ecuador a las 19. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Glass Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio: 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Visión más digitales, más humanos. Doble felicidad para el arquitecto Dragoto, felicidades por el campeonato de Libertad y felicidades porque ayer San José fue campeón y también estaba pendiente de sus 2 equipos campeones. Mi consulta no en estos casos, ¿cómo se da? Final Libertad, San José, ¿hacia quién apuntan? Porque ahí que en redes le están matando a Casañas Levy, porque Casañas Levy es integrante de la Comisión Directiva Disciplinaria de Olimpia y él festejó el triunfo de San José. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo y el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Cada uno sabe sus sentimientos, para preguntar, algunos son olimpistas fútbol, pero cuando es básquetbol van por los colores hacia su ex colegio al parecer. El jueves, Colombia-Brasil el jueves a las 21 horas. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué hace que nuestra universidad sea única? Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Free. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos BMyFlores. Ustedes leyeron esto, el predicador islámico Haki Nak subió en un taxi en Londres y le dijo al taxista: hermano, por favor, apaga la radio, porque como dice el Sagrado Corán, no puede escuchar música porque en la época del profeta no había música occidental, que es la misma la de ustedes, incrédulo, le dice. Le mira el taxista: apaga tu radio y no ponga nada. El taxista le mira y le dice: bueno. El taxista apagó amablemente la radio, detuvo el taxi y le abrió la puerta a Zakir y le preguntó: ¿qué estás haciendo, hermano? El taxista respondió cortésmente: en tiempo del profeta no había taxi, ni bomba, ni altavoz en las mezquitas, ni asentado suicida. Así que callate, salí y espera que pase un camello.
Glansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Glansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 091-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Mismo horario de Colombia a Brasil se juega el partido Argentina-Uruguay. Argentina-Uruguay el jueves igualmente a las 9 de la noche. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontralos en salones de venta de la cooperativa Shorticher y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorticher. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Vení a arrimar y colocar a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio Arimark, lo que la fábrica no te dio. Comes y parte da la mejor opción de crédito. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par 51 años de fortaleza y crecimiento. 1343. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más pague rápido y retira tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Más de repaso de juegos, decíamos Argentina, Uruguay el jueves a las 9 de la noche, más tarde, 30 minutos después, ya casi en el mismo horario, de Colombia a Brasil. Argentina, Uruguay juega Paraguay ante Chile, 9:30 de la noche el jueves en Santiago, Chile, Paraguay. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unizal. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1345. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Reiterando los partidos de la jornada 6, el martes, Paraguay-Colombia en Asunción a las 8 de la noche, 20 horas. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Laorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Laorrazo. El día martes, Ecuador-Chile, 20:30 horas. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Control
Carol te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con control. Más de repaso de juegos el martes, Uruguay-Bolivia a las 20:30 en Montevideo. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Vallemín, San Justo de Hierros, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Nembú. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mini Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Decíamos el martes, esto Uruguay-Bolivia a las 20:30. Luego Brasil-Argentina será el martes, jornada 6 Brasil-Argentina en el Maracaná a las 9:30 de la noche. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, participa con tus compras desde 60.000 guaraníes y generas doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Gruters Empresariales ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y mucho más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y se cierra todo el martes con el duelo Perú-Venezuela a las 23, la fecha 6, el martes, Perú-Venezuela. El Pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado un jugo de pomelo frutica, agregás hielo, mezclás y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsa transformada en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicel y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. En instantes de Semidulá de Red Monumental Satelital, el que habla es el presidente de Guaraní. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 1348. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. TV Smart HD de 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido. Contado 1.218.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Emilio Daer. Arturo, cuando ganamos, por supuesto que los ánimos están mucho mejor que en otras situaciones, sin ninguna duda. Con una victoria que ciertamente es muy importante, ¿verdad? Los 3 puntos, que hubiéramos querido ser mucho más contundentes, pero la puntería falló. No sé si es por la temperatura, pero verdaderamente la pelota levantaba vuelo muy fácilmente. ¿Cómo ve, Emilio, la perspectiva guaraní en Copa Libertadores? A nosotros obviamente nos conviene participar en la Copa Libertadores y además, según al menos la gente de scouting y todo eso, la Copa Libertadores es más visible, sobre todo en el plano internacional, digo, fuera del continente americano, más bien Europa, Estados Unidos, ellos miran más la Copa Libertadores. Entonces eso también tiene un plus adicional con respecto a lo que vale, digamos, al valor que tiene para nuestra clasificación. O sea, es financiero y es también deportivo. Guaraní depende de Guaraní, gana lo que queda y será la Colibertadores. Totalmente, es así mismo. Y a ver, nos quedan 2 rivales durísimos, pero de vuelta, nosotros estamos para pelear y sabemos cuál es nuestro objetivo. El plantel lo tiene clarísimo. Yo estuve hablando con ellos antes de ayer, justamente antes de la concentración, y esto está muy claro para todos y es, ni qué decir, un beneficio económico y deportivo también para todos. Habrá ofertas sobre jugadores, la estrella, creo, con el debido respeto de los demás, es Romeo. Pero económicamente, ¿cómo está el club? No hace mucho hablaste y decía, hay cosas que
son compromisos contraídos por Guaraní para el futuro. El caso que vaya a la Libertadores, que tenga que contratar jugadores. ¿Se ve el panorama con De Müller? Porque así como están las cosas, De Müller continúa. Bueno, voy a comenzar por el final de tu pregunta. El profesor De Müller fue contratado por 2 años y él continúa. En segundo término, te quiero decir que nosotros estamos, desde el inicio, al menos de mi gestión, gerenciando la cuestión financiera del club con bastante éxito, de alguna manera, tratando de hacer una gestión acorde con las posibilidades del club. No nos engañemos, Arturo, nosotros no vamos a tener probablemente en un futuro cercano posibilidades de hacer inversiones de jugadores o algo como lo puede hacer Cerro Porteño, ni qué decir Libertad. Olimpia tiene ciertas restricciones por la situación en la que está, pero nosotros no queremos dejar un club con 50 millones de dólares de deuda, no lo vamos a hacer. Así que tenemos que ir haciendo las cosas racionalmente y en la medida de las posibilidades. Y tenemos de vuelta, insisto, muchos compromisos con terceras personas, compromisos con rescisiones de contratos de hace muchos años, compromisos con entidades financieras que estamos asumiendo responsablemente y lo estamos cumpliendo a cabalidad. Así que eso un poco se trata. Un club como Guaraní no es un club fácil de manejar, es una empresa gigantesca, Arturo. Aunque parezca que solamente es visible en los 90 minutos de un partido de fútbol semanal, no es tanto así un club, Arturo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Romeo Benítez está en la picota, a llamarlo de una manera, desde comienzo de año. Estamos al final del año, yo había dicho a mediados de este año, en el inicio del campeonato clausura, que no era un jugador no transferible. Ahora, a esta altura, tenemos, digamos que, ofertas concretas por Romeo y por otros jugadores también, de hecho, pero nosotros no vamos a soltar jugadores en forma desesperada por conseguir algún dinero que no resulte conveniente para el activo del club, para las pretensiones del club. Si bien es cierto, hay una tremenda presión hasta de los propios jugadores, porque todos quieren ir transferidos, convengamos, todos, hasta los de Libertad, hasta los de Olimpia, hasta los de Cerro, incluso jugadores argentinos, del torneo argentino, todos quieren ir transferidos porque todos pretenden mejor, redituar mejor su propia carrera profesional, y eso es muy razonable, pero nosotros estamos también contrarrestando eso con conversaciones y en fin, tratando un poquito de sobrellevar esa situación, y eso lo hace también el cuerpo técnico y el staff y los propios directivos a veces, ¿verdad? Pero de vuelta, los jugadores son activos del club y nosotros no podemos malversar esos activos, Arturo. De esa forma estamos nosotros manejando el club. ¿Qué tanto hay del propio Tata Martino, que preguntó al famoso cómo está Romeo, cómo anda él con sus asesores? ¿Te llegó a oídos tuyos, no el técnico del Inter, donde está Messi? Que Tata justamente está permanentemente siguiendo, y no solamente, te comento, no solamente a Romeo, está siguiendo a otros jugadores también de nuestra plantilla. Pero nosotros de vuelta, Arturo, vamos a analizar prudentemente, tranquilamente y con calma, pero ahora estamos enfocados en los próximos 3 partidos que nuestro equipo tiene que entrar y ganar. De eso se trata. Sí, pero lo del Tata que preguntó porque quiere juego en el Inter Miami, te pregunto y te repregunto, ¿es tanto así? ¿Es Romeo y otros más? ¿A vos te dejaron saber? ¿O vos decís como presidenta de Guaraní que venga el interés oficial y después respondo? Te puedo confirmar que hay interés por Romeo y otros más, efectivamente.
¿El Tata? Sí, señor. ¿Y de Europa también? Sí, señor. ¿Y esa parte de Romeo del Tata, qué otro más? Pero lo que pasa es que ya vamos ahí. Yo lo de Romeo es algo que es de público conocimiento, ¿verdad? Pero yo no quiero mencionar otro, Arturo, porque vamos a ir en contra de lo que nosotros mismos estamos pregonando. Enfoquémonos a los partidos que tenemos ahora, que son finales. Ese es el speech que yo llevé y dejé al grupo, al plantel este fin de semana. Y no me quiero apartar aún de eso, Arturo. Yo te pido disculpas al respecto, pero quiero que la gente del club esté totalmente concentrada en lo que es prioridad absoluta para nosotros. Se entiende, te agradecemos la deferencia. Cuando tengas el panorama más claro de la posición de Guaraní en evento internacional que está en la Libertadores, vas a decir, bueno, esto es producto de esto. Y ahí ya se podía tener más con relación a lo que será la venta, porque hay compromisos asumidos por Guaraní administrativamente y querés cumplir como presidente, y la salida es la venta de jugadores. Sí, correctísimo, Arturo, es así mismo. Y en la medida que nosotros estemos con buena clasificación, buena me refiero yo a que pueda ser obviamente Libertadores, porque cualquiera que siga el deporte y más el fútbol sabe perfectamente que la Copa Libertadores tiene desde luego otro nivel de la Sudamericana. Si bien es cierto, las dos competencias son buenas, importantes internacionalmente, etcétera, pero la Libertadores nos conviene más, y sin duda desde el punto de vista económico también. Y en la medida que estemos ahí, bueno, en esa medida entonces nosotros vamos a ir tomando las decisiones del caso, ¿verdad? Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de